Muy buenos días. Ay, ok. Déjenme, veo. Ok. Bueno, aquí probando de que sí se escucha ya. Ok, bueno, a los asistentes de manera virtual, a los asistentes de manera presencial, quiero darles la bienvenida a nuestro especialista de cuidado de heridas. Eh, no tengo su currículum, pero sí, sí nos gusta ahorita comentar toda su trayectoria. Entonces, les solicito por favor a los que están virtual, pues encender su camarita. Vamos a estar aquí interactuando un poquito con nuestro ponente de manera presencial. De igual manera, saquen todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, pues le doy la palabra a nuestro especialista, el doctor Roberto, Enfermero. enfermero Roberto Hernández. Gracias, Fuerte aplauso. vale. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que están conectados. Buenos días, muchachos, presencial. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, bien. Bueno, pues mira, soy especialista en cuidados de heridas. Soy el enfermero general Roberto Hernández Díaz, con más de 10 años en cuidados de heridas. Vamos a empezar un poco. Pero antes de empezar, me gustaría, siempre yo empiezo con alguna frase, ¿sí? Y en este caso va a ser cuidados de pies en pacientes con diabetes. Y siempre empiezo con una frase y estuve buscando unas en internet y hay unas que me gustaron. Me gustaba que participáramos con ustedes y participáramos con presencia y escojamos uno para que sea el logotipo de nuestro tema ahorita. ¿Les parece? El primero es, cuida tus pies y ellos te cuidarán a ti. Ese es uno. Escúchalo bien, ¿eh? El otro es, la salud comienza desde abajo, o sea, nos está indicando que comienza con el cuidado de nuestros pies. Y por último, tenemos tus pies son la base de tu cuerpo, hay que mantenerlos fuertes. Vayan, les doy un segundito para que escojan el cuál de los tres les gustaron y eso va a ser nuestro logo de nuestro tema. ¿Sí me escucharon, chicos, allá? ¿Sale? ¿Quién falta conectarse? Jorge Alonso, Andrea, doctora Perla. Ok, muy bien. ¿Cuál les gustó, muchachos? Escucho. La última, el primero, muy bien. No discutamos, tenemos tres. Allá, ¿cuál les gustó? ¿Puedo escuchar? O escríbanlo, La muchachos. primera. La primera les gustó, la de cuida tus pies, ya que ellos nos cuidan a ti. Bueno, ya llevamos más. ¿Les parece si nos quedamos con ese? Bueno, apúntenlo por ahí, por favor, y grábenselo porque eso va a ser nuestro logo del tema. Vamos a empezar ahora sí. Muy bien. Como introducción en nuestro tema, vamos a hablar con personas con diabetes y sobre todo una complicación que es muy común que puedan tener ellos, que en este caso va a ser el pie diabético, ¿sí? Una lesión, una úlcera que nos puede complicar y puede alterar el estado de salud de nuestro paciente. Entonces, como introducción tenemos que el pie diabético es el eterno olvidado del cuerpo, como les decía ahorita la frase, ¿sí? Nos habla de que quizás porque está muy lejos de la vista, quizás porque ni siquiera nos tomamos en cuenta. ¿Cuántas veces nos ponemos en cuenta en el día a ver nuestros pies o a sentir nuestros pies? Pues Él nos mueve, ¿sí? Pero nunca estamos al pendiente de ellos. Y aguas, ¿por qué? Porque una lesión en un pie y sobre todo que es una persona con diabetes, podemos llegar a tener una complicación severa. Entonces, quizás porque está encerrado en un zapato, no lo vemos, no andamos descalzos, ya perdimos esa costumbre de andar caminando descalzos, de revisar nuestros pies. Entonces, solo nos acordamos siempre cuando nos duele nuestro pie. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver en este tema, muchachos? Yo más que nada quisiera que lo viéramos como una charla, una plática, porque yo quiero que todos participemos en alguna experiencia, alguna anécdota, en las dudas, como nos decía ahorita nuestro compañero, que tengamos. Y es bien importante que juntemos y acumulemos todas nuestras dudas y nuestras anécdotas para poder alimentar y que este sea un buen tema para todos. Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Cuáles son los objetivos? Principalmente es la contextualización sobre la relación diabetes y heridas. Nosotros vamos a hablar de heridas principalmente y es lo que nos va a llevar. La importancia del manejo adecuado de heridas en pacientes diabéticos. Número 3, ¿qué tipos de heridas nos podemos encontrar en pacientes con diabetes?
Número 4, úlceras en pies, heridas neuropáticas, heridas isquémicas, factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de las heridas, la evaluación de las heridas en sí, puntos de evaluación y valoración, y por último, tratamiento inicial en cuestión de heridas de nuestros pacientes con diabetes. Vamos a empezar en sí. Yo, como cuidador o como especialista en heridas de pacientes con diabetes, mi primer función o la función principal, muchachos, que vamos a tener es la prevención. Siempre tenemos que manejar nuestra prevención porque nosotros no queremos que nuestros pacientes o nuestras familias o nuestras personas con diabetes, ellos tengan alguna lesión y les entorpezcan su vida. Y más si esa lesión se complica y tenga complicaciones con esa herida. Entonces siempre tenemos que tener una prevención y cómo podemos nosotros como cuidadores de pacientes o personas con diabetes, cómo nosotros podemos manejar este tipo de situaciones. Tenemos nueve puntos bien importantes de cómo nosotros debemos de enseñarle a nuestros pacientes o a nuestras personas con diabetes cómo se deben de cuidar. El primer punto bien importante, muchachos, es que siempre, siempre, siempre los eduquemos a que siempre tengan que explorarse los pies todos los días. ¿Cómo los van a explorar? Pues aquí tenemos que tienen que buscar lesiones, tenemos que buscar grietas o resequedades en la piel, tenemos que buscar callos. Es muy común que nosotros como pacientes como diabetes presentemos callosidades principalmente en los talones y principalmente en la parte plantar abajito de los dedos. ¿Sí? Y tenemos que buscar enrojecimientos y tenemos que buscar algo nuevo que nos crea una alerta o una bandera roja en nuestros pies. ¿Sí? Número 2, a veces es complicado porque nuestro pacientito a veces no puede doblarse los pies, no los puede revisar bien perfectamente visual por ellos mismos. Entonces tenemos que apoyarnos por un espejo. Y el espejo nos va a ayudar perfectamente a visualizar bien cómo tenemos nuestros dedos, cómo tenemos nuestras plantas de los pies y principalmente valorar si tenemos algo diferente. Nos piden que lavemos los pies con agua tibia, ¿sí? No caliente. El agua debe llevar aproximadamente una temperatura de 37 grados. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente ya trae alguna complicación o tiene una neuropatía y nuestro paciente no siente, hay una pérdida de sensibilidad, muchachos, nuestro paciente se puede provocar ellos mismos una lesión como una quemadura. ¿Por qué no siente? De hecho, las mayorías de los traumas o lesiones con pacientes con diabetes en sus heridas por pie diabético, muchas veces se basa por la neuropatía que la vamos a ver más adelante y cómo funciona o cómo pasa los riesgos de una neuropatía. Entonces se puede quemar y él no se da cuenta y ya se provocó una lesión en solo. ¿Sale? Entonces también tenemos que secar con una toalla suave sin raspar, sin tallar. Nomás estar tocando y secándolo principalmente, como estamos hablando de nuestro pie, en los sortejos, entre los sortejos, secarnos perfectamente. La mayoría de nuestros pacientes, generalmente sus pies los tienen un poco más inflamados o más edematizados y los mantienen así, pegados. Entonces, imagínense la humedad que contiene si no secamos bien nuestros pies. Imagínense lo que podemos provocar. Humedad provoca hongos en nuestros pies o alguna infección, ¿va? Cuidados de pie diabético, bueno, ya lo vimos también. Es bueno, y esto es bien importante, muchachos, que tenemos que humectar, nutrir nuestra piel. Nuestro paciente con pie diabético siempre, siempre va a tener mucha resequedad. Entonces tenemos que mantener esa piel hidratada con una crema, una bastante crema en nuestros pies, un buen masajito, que la mantengamos bien hidratada. Ojo, pero bien importante, nuestros dedos o entre los dedos, nuestras áreas interdigitales, bueno, en nuestros dedos, perdón, entre los dedos no podemos aplicar crema por lo mismo. Debemos de evitar la humedad. ¿Ok? Por último, es bien importante que nuestro persona con diabetes, ellos tengan una visita periódica con un podólogo. ¿Por qué? Porque aquí el podólogo va a estar llegando, evaluando que nuestro paciente sus pies estén sanos, sobre todo las uñas. ¿Por qué? Porque una uña que crece mal cortada, se produce una lesión. Número 2, si esa uña permite que esa uña crezca
y si crece en una posición errónea como debe crecer la uña, ese paciente va a presentar una uña enterrada y esa uña ya está produciendo una lesión y esa lesión se nos puede infectar. El corte de uña nos invita que tiene que ser con uñas, las debe ser el corte recto, no como cortamos nuestros dedos, las uñas de nuestros dedos de nuestras manos en forma circular, tiene que ser en forma recta para evitar pues que esa uña se vaya o se encarne pues en nuestro dedo. Y por último, muchachos, como les decía, si nosotros manejamos el cuidado de nuestras uñas, pues deben de ser con tijeras con botón o tijeras con, ¿cómo se llama? Con punta redonda. Y si nos lijamos las uñas, tenga que ser con una lija de madera o de cartón, de las que sean más fragilitas para evitar alguna lesión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos, allá? Todo bien, muy bien. Entonces, como siempre dijimos, lo primero que tenemos que manejar viene siendo la prevención. Esa es nuestra función. Ok. Bueno, continuamos. ¿Cómo influye, ya que desgraciadamente pues nuestra prevención no funcionó, ¿verdad? Aquí no vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones, pero ya tenemos un paciente con diabetes que presenta alguna lesión, ¿sí? Ya al presentar alguna lesión, pues ya estamos hablando de que desgraciadamente se le conoce como una lesión de pie diabético, ¿ok? ¿Cómo influye la diabetes en una herida? Número uno, dice que las heridas pueden tardar un tiempo en sanar y podrían ser particularmente riesgosas por si no se atienden. Si nuestro paciente o nuestra persona que la que estamos cuidando, ¿sí? El paciente tiene un descontrol de glicemia, pues sabemos perfectamente que nuestra herida va a tardar en sanar. Entonces es bien importante tener varias recomendaciones. Si nuestro paciente no se atiende a esa herida, ¿por qué? Porque no la detectó a tiempo. ¿Por qué? Porque no hubo sensibilidad, esa herida empezó a crecer y él ni cuenta se da porque no tiene la educación de cuidar sus pies. Entonces podría ser que ese flujo sanguíneo no llegue hacia al área de la lesión y en este caso, muchachos, podría llegar, desgraciadamente, hacia haber un daño hasta el hueso. Y ojo, porque ya si presentamos una osteomielitis, pues es una alteración, es una complicación muy severa que puede llegar a la amputación. Muy bien. ¿Cuál es la definición de un pie diabético? ¿Me podrías ayudar, por favor, a leer? Fuerte. El pie diabético es el pie. Gracias. El pie diabético es el pie con ulceración, infección o destrucción de los tejidos profundos asociados a alteraciones neurológicas y a diversos grados de enfermedad vascular periférica. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, se fijan ahí, hay dos alteraciones. Alteración neurológica, ¿sí? Y alteración vascular periférica. Vamos a ver cuáles son las diferencias de cada una. Como epidemiología, muchachos, nosotros tenemos que tener un estándar de qué tantos pacientes tienen complicaciones durante un año y ciertas características. Aquí nos habla que la incidencia anual de una úlcera en pie diabético puede ser del 1 al 4% en caso de que sus prevalencias de dichas úlceras en países desarrollados puede llegar a ser desde un 4 al 10%. Estamos hablando de que no es tanta la prevalencia, ¿sí? Estamos hablando de 10% del 100%. Pero nos habla, muchachos, que el 80% de nuestros pacientes con diabetes que presentan algún daño van a presentar alguna vez en su vida, una lesión y en este caso puede presentar una úlcera, ¿sí? O independientemente que se cuide, independientemente de diferentes factores. La complicación más temida, muchachos, en un pie diabético, ya cuando el paciente presenta alguna lesión, pues la más temida va a ser la amputación, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros detectamos la manera primaria en cuando ese paciente presenta una lesión, para poder nosotros trabajarla y llegar a conseguir de que esa lesión no crezca y no llegue a lo más temido que es la amputación, ¿sí? Alrededor del 80% de las amputaciones no traumáticas, ojo con esto, no traumáticas, tiene como antecedente una úlcera diabética. Y pues desgraciadamente si nuestro paciente presenta una amputación, pues créanme que es algo complicado porque ese paciente, a pesar de que tuvo un daño físico, va a tener un daño emocional porque tiene una pérdida. Y nuestro paciente puede llegar en alguna depresión y nuestro paciente puede llegar
a dejar de luchar y mantener sus niveles de azúcar estables. ¿Por qué? Porque caemos en una depresión, que es lo que no queremos. ¿Sí? Muy bien. Factores de riesgo, tenemos dos factores bien importantes. El primer factor es local y el siguiente factor es sistemático. ¿Sí? ¿Por qué nos habla de factores locales de riesgo en la aparición de úlceras? ¿Cuáles son los siguientes? De manera local, muchachos, tenemos deformidad de pies. ¿Sí? Por ahí vamos a ver una patología que se asemeja mucho a lo que es el pie diabético, que se llama pie de Charcot. No sé si alguno de ustedes lo hemos visto. ¿Sí? Incluyendo, muchachos, también neuropatías, que ahorita las vamos a ver a nivel neurológico. Tenemos traumatismos. Esto es algo muy común en pacientes con diabetes. Volvemos a lo mismo, por nuestras neuropatías, el paciente no siente y de repente pasa y hay un rozón en un golpe, se pega con la banqueta, se pega cuando abre el carro y le cae el carro y le pega y él no lo toma en cuenta. Y como no hay sensibilidad, pues dice no pasa nada y empieza a crearse una úlcera por traumatismo. También tenemos antecedentes de úlcera, ¿verdad? Y principalmente tenemos limitación en la movilidad articular, ¿sí? Otro de los factores, pues, son callosidades, ¿sí? Tenemos calzado inadecuado. ¿Sabemos nosotros qué tipo de calzado llevar un paciente diabético? Si me pueden apoyar allá en línea. Escucho. Ok, ¿aquí quieren participar ustedes también? ¿Qué tipo qué tipo de calzado tiene que llevar nuestro paciente con diabetes? Aquí está el micrófono. No sé si tengo entendido que tiene que quedar un poquito más grande, o sea que no tiene que quedar ajustado. Muy Y bien. luego la plantilla pues tiene que ser suave, Ok, pero dura al mismo tiempo, o sea como que tiene que tener estructura, pero para darle soporte. exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Allá atrás. Sí, podría ser lo que tengo entendido, sí que sea pues amplio el zapato, suave, pero que no se esté así saliendo, sino a la medida que es, Exacto. como nos dijeron antes que tenía que llevar como que una distancia de que el pie dentro del calzado, Muy bien. y también cierta dureza alrededor, como la punta, para evitar heridas. Exacto. Un punto bien importante, muchachos, por fricción se producen lesiones. Entonces es importante que nuestro zapato de nuestro paciente con diabetes no tenga suturas internas. Si se fijan, muchos zapatos, pues las suturas internas, también eso es bien importante. Otro, muy importante que nos comentaban los compañeros, que tiene que tener siempre se pide un medio número más. Si yo soy una persona que usa número 8, yo voy a pedir 8,5. El 8,5 no es el largo, sino es lo ancho. Que nos dé la posibilidad de aplicar una plantilla, como nos comentaba nuestra compañera, y que es tan importante que ese zapato, esa piel, sea suave, flexible y que también permita transpirar. ¿Por qué? Porque si nuestro zapato no transpira, hay humedad y puede producir sudoración y puede producir alguna lesión por humedad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y sobre todo, en el siguiente factor es el sistémico. Aquí es bien importante, muchachos. Esto es una lucha constante en nuestros pacientes con diabetes. El control glicémico. Cómo mantener nuestros niveles de azúcar en un estándar normalizado y que no permita alteraciones como una hipoglicemia, sobre todo principalmente una hiperglicemia. Nosotros debemos de manejar ese control de nuestro paciente, por eso se maneja sistémico. Otra es la larga duración como paciente con diabetes. Yo les explicaba al principio que desgraciadamente el 80% de pacientes con diabetes va a sufrir una vez en su vida alguna alteración como una lesión o una úlcera. Eso ya está estandarizado y lo podemos comprobar. Perdón. Es que pues me emociono, perdón. Muy bien. Y algo también, muchachos, que vamos a toparnos con un problema de lesiones en nuestras úlceras va a ser la insuficiencia venosa profunda. Puede ser insuficiencia venosa o puede ser insuficiencia arterial, que también tenemos que aprender a distinguir y lo vamos a ver más adelante. Edad avanzada, tabaquismos, trastornos visuales,
¿Por qué trastornos visuales? ¿Por qué? Pues porque muchas veces empezamos a perder nuestra vista y podemos provocarnos alguna lesión porque no miramos hacia abajo o algo, ¿sí? Y por último también, muchachos, pues desgraciadamente cuando ya nuestro paciente ya tiene alguna complicación, pues sobre todo a nivel renal, ¿sí? Con pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sale? Ok, muy bien. Aquí está 3 puntos bien importantes de cómo la fisiopatología se puede manejar en alguna neuropatía, ¿sí? Hay 3 componentes importantes bien involucrados en la génesis, o sea, en el inicio de una neuropatía. La primera que tanto hemos comentado, pues es la sensibilidad. Hay pérdida de sensibilidad. ¿Cómo inicia una neuropatía? ¿Qué es una neuropatía? Pues sabemos perfectamente que esos nerviecitos, sobre todo distales, principalmente en nuestros pies, no llega la suficiente carga eléctrica o sensibilidad en ellos y empiezan a perder esa sensibilidad. Ese cablecito, lo que es la mielina, se empieza a desbaratar por las altas cantidades de azúcar y es como el cable esté suelto y es cuando recibimos esa descarga eléctrica. ¿Cómo empieza una sensación cuando empieza un paciente con neuropatía? Los primeros síntomas, muchachos, van a ser calambres, van a ser hormigueos, van a ser piquetitos que sientan, ah, caray. Pueden ser calambres, pueden ser espasmos musculares, y cuando ya empieza a perder la sensibilidad, pues ya ese paciente deja de sentir, ¿sí? A lo mejor por eso el mismo paciente dice, pues no me pasa nada, no siento nada, pues sí, pero desgraciadamente ya es una alteración a la sensibilidad. Ojo, a nivel motora hay atrofia muscular, ¿sí? Hay pérdida de masa muscular, hay deformidad en el pie, como lo vamos a ver más adelante, y en cuestión autónoma se asocia con la reducción de transpiración, piel seca, en consecuencia hay fisuras cutáneas, hay grietas. Si hemos visto un pie grieteado o un pie reseco, a lo mejor no lo vemos físicamente así tan aparatoso, pero microscópicamente hay lesiones y principalmente al tener alguna lesión por la grieta, se rompe la piel y es una puerta tan importante, muchachos, para que se nos infecte nuestro paciente. Es una herida, más aparte la sudoración, la humedad, es una puerta en la cual la bacteria puede entrar y se nos puede infectar nuestros pies. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, chicos? Ok. Y para nosotros, como cuidadores, tenemos que realizar lo que se llama el examen físico, la exploración física y algunos exámenes que nos van a ayudar a que nuestro paciente cuide sus pies o que a nosotros nos va a ayudar a detectar si encontramos alguna alteración para tener un pie diabético en nuestro paciente. El primero va a ser la inspección del pie y el calzado, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer la exploración, pues ya sabemos perfectamente que tenemos que calzarnos porque también nosotros nos tenemos que proteger y tenemos que proteger a nuestro paciente. Vamos a revisar principalmente la circulación de nuestro pie, la coloración del pie, ¿sí? Que tengamos una coloración normal. Vamos a ver si nuestro pie, ¿qué es lo que vamos a hablar? Si nuestro pie está demetrizado. Podemos ver algún edema, ¿sí? Podemos ver también una falta de circulación, ¿sí? Podemos ver si el paciente al momento del tacto y valoración le duela al momento de que nosotros toquemos el pie. Vamos a ver si nuestro pie está, ¿cómo se llama? Reseco. Si nuestro pie tiene exceso de callosidad, ¿sí? Porque el exceso de callosidad se produce porque hay un exceso de queratina, ¿sí? Y hay un exceso de callo. Principalmente, ¿en qué región se encuentra? En el talón, ¿sí? En esta parte de aquí de la planta del pie, ¿sí? Y se forman en serio, se forman unas capas así gruesas de callo que tenemos que ayudarles a retirarlas, ¿sí? Eso lo va a hacer nuestro podólogo o si nosotros lo podemos ayudar, también lo podemos hacer. Evaluación dermatológica, callos, fisuras, uñas, búsqueda de áreas de fuerte depresión que nos ayuda a derivar lesiones cutáneas, ¿sí? Dedos de martillo, ¿sí? O de garra, o también podemos encontrar que hay un alus valgus. Un alus valgus es una alteración principalmente en el primer rotejo del dedo que se produce una deformidad. Ahí ya empieza a haber una alteración. No todos necesariamente tengan que ser diabéticos para presentar esa alteración, pero es una alteración muy común en pacientes con pie diabético. Determinación del rango de movilidad del tobillo, ¿sí? ¿No les ha tocado de que hay pacientes con angioedema o hay con un edema muy severo
y no puede tener esa movilización. Entonces ya hay una atrofia y eso puede producir alguna lesión. Investigar signos de afección vascular, pérdida de vello, atrofia muscular, evaluación de la neuropatía. Los médicos cuando hacen la evaluación con es un aparato en el cual suelta una vibración y el paciente va a sentir la vibración. Si no siente la vibración, ellos van a tomar una escala y decir, sabes que la neuropatía está de tal grado. ¿Sí? También usan con los ojos cerrados y usan una como tipo aguja, sin lastimar, y empieza a tocarlo. Y si el paciente no detecta, no siente, entonces el doctor ya sabe qué tipo de neuropatía tiene o qué tan grado de alteración tiene con su neuropatía. Y principalmente, pues ver pulsos, muchachos. ¿Sí? Hay pacientes que ya con una neuropatía y con alguna alteración no perciben los pulsos pedios o distales. ¿Va? Pues cuando ya nuestro paciente, si tiene alguna alteración o simple y sencillamente llevamos un control para que nuestro paciente no presente alguna lesión en un pie diabético, debemos de tener un equipo multidisciplinario en el cual ellos van a trabajar durante todo un año con ese paciente para llevar un control. ¿Sí? Aquí este paciente con pie diabético, el primer especialista con el que tenemos que acudir para manejar un control, pues viene siendo el endocrinólogo. ¿Sí? El especialista en hormonas es el especialista adecuado para cual le tenga que detectar, diagnosticar y tratar los cuidados de glicemia y otras alteraciones metabólicas de nuestro paciente, y es el que nos tiene que tener a nuestro paciente en línea para que no tenga alteraciones de glicemia, ¿sí? Principalmente. Número 2, tenemos el cirujano vascular. Sabemos, muchachos, que desgraciadamente cuando un paciente con diabetes tiene alguna alteración en su glicemia y lleva constantemente esa alteración y no hay un control, hay un descontrol, sufre nuestros órganos blandos, principalmente riñón, principalmente cardio, principalmente ojos, ¿sí? Sufren lesiones. Entonces tenemos que tener algún especialista que nos vaya a vigilar y en este caso alguna cardiopatía que pueda presentar mi paciente o controlarlo para que el paciente no presente alguna complicación, pues viene siendo nuestro cirujano vascular o nuestro cardiólogo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos al traumatólogo. Ahorita vamos a ver que hay lesiones articulares, que lo vamos a ver ahorita con una alteración. Es el paciente que va a estar controlando las articulaciones o algunas deformidades en hueso, que es el traumatólogo, el ortopedista. Nuestro médico general, que es el paciente que mes por mes, si tiene algún servicio médico público, lo va a estar controlando, entregándole medicamentos, y es el que puede derivar. En caso de que mi paciente presente alguna alteración, dependiendo de la patología, lo va a derivar a cualquiera de los demás especialistas. Tenemos al radiólogo, pero también tenemos a alguien muy particular, y no porque yo sea enfermero. La atención del personal de enfermería es crucial en el cuidado primario. Bueno, primero en el cuidado preventivo, en el cuidado primario y sobre todo en el cuidado de las complicaciones. Con cada uno de los médicos que pasa el paciente, pues lo ven una media hora, una hora, pero el paciente tiene todo el tiempo en cuidados de enfermería, sobre todo tiene todo ese tiempo. Entonces es bien importante que valoremos el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque va a hacer cuidados físicos y también cuidados psicológicos, y bueno, es el todo en el que va a tener esos cuidados ese paciente, ¿va? Tenemos nutriólogos que tienen que llevar un esquema de nutrición para el manejo, control de su glucosa. Y como ya los veíamos ahorita al principio, pues el podólogo es bien importante que ese paciente tenga cuidados en sus pies para evitar lesiones o para detectar y canalizarlo con cualquiera de estos especialistas. Bueno, pues ya vimos prevención, ya vimos cuidados primarios, ya vimos quiénes eran los especialistas. Pues ahora, muchachos, vamos a ver qué nos vamos a encontrar en un pie. ¿Sí? Aquí tenemos, no sé si alguna vez ustedes físicamente hayan visto algún paciente con alguna lesión. Levanten la mano. ¿Ustedes, chicos, tú también? Ok. Aquí vemos una úlcera. ¿Sí? Y me gustaría que la analicemos porque vamos a ver diferentes tipos. Pues vemos, sí, la lesión, vemos un pie muy maltratado, vemos
en diferentes regiones de nuestro pie, hay un edema muy marcado, ¿sí? Pero aquí tenemos que aprender a diagnosticar el tipo de lesión. Ahorita vimos que era un problema neuropático y también un problema de dificultad o insuficiencia venosa o arterial. Y aquí vamos a tener que aprender a distinguir si la lesión por una úlcera varicosa, por medio a nivel sanguíneo, tiene que ser venosa o tiene que ser arterial. ¿Por qué? Porque los cuidados van a ser totalmente diferentes. ¿Y qué tan importante nosotros como personal de especialista en heridas tenemos que distinguirlo y tener una valoración y tener un buen diagnóstico para una pronta recuperación en nuestro paciente? Porque si nos equivocamos, pues uno va a hacer un tardío en la recuperación de sanar esa herida. O podemos provocar una lesión y podemos llegar a una amputación por alguna mala praxis en la detección y cuidado de nuestro paciente. ¿Sale? Entonces ya la vimos, vamos a verla. ¿Te molesto, man? Por favor. Muy bien. Existen dos tipos de úlceras, muchachos, por medio de neuropatías y por medio de isquemias, ¿sí? Nos habla que las úlceras isquémicas son las más comunes. Bueno, isquémicas puras son menos frecuentes, pero aquí pueden manejarse mixtas. Dice que de hecho la mayoría son neuropatías mixtas que son neuroisquémicas. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ok. Vemos la lesión, ¿sí? Fíjense bien. Aquí tenemos una lesión muy superficial, ¿sí? Aparente no infectada, y aquí vemos una lesión ya profunda, ¿sí? Con tejido desvitalizado, ¿va? Que tejido que no nos permite que nuestra herida sane, ¿sí? Aquí vamos a ver la diferencia. Esto es bien importante que lo captemos. Diferencia entre una úlcera isquémica y una úlcera neuropática, ¿sí? Existe en la úlcera neuropática, ¿sí? Existe una alteración de la sensibilidad y debilidad del paciente, debilidad muscular, ¿sí? Las úlceras pueden durar meses. Y si nosotros contamos que un paciente, su úlcera no sana y pasa más de 3 meses, nosotros ya la conocemos como una úlcera crónica. Ojo, de ser una úlcera aguda, llega a pasar a ser una úlcera crónica. Y es donde nosotros tenemos que estar bien al tanto. Las úlceras, aquí hay algo bien importante en la neuropatía, ya decimos que hay pérdida de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es asintomática. El paciente no le duele, el paciente la puede dejar pasar porque, pues no, como no me duele, al rato cierra, ¿sí? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se complica, ¿sí? ¿Ok? Nos dice que puede ser principalmente en la superficie plantar de los dedos, en la cabeza de los dedos metatarsianos, ¿sí? Y sobre todo, muchachos, hay una formación de callosidad, de hiperketerosis, ¿sale? El pie neurótico se presenta que hay temperatura, ¿sí? Y principal, pues, la piel seca, ¿sí? Los pulsos arteriales están presentes, ojo con eso, es bien importante, ¿va? En cambio, un pie isquémico, estamos hablando de que no hay circulación, ¿sí? Y las características principales, las úlceras suelen desarrollarse en los bordes de los pies. ¿Se acuerdan que yo les explicaba? En esta parte principalmente, especialmente en la superficie medial de la primera articulación, los pies no tienen temperatura. ¿Sí se fijan cuál es la diferencia? En la neuropática tiene temperatura, en la isquémica no hay temperatura, lógico, no hay circulación, no hay movimiento, ¿sí? Entonces los pies están fríos, no hay pulsos, ¿sí? Que eso también puede ser bien peligroso. Y algo muy extraño, lo contrario a la neuropatía, en la isquemia hay mucho dolor al tacto. Hasta cuando los ves, porque los viste les duele. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente va a estar muy resegado al momento de hacer una curación o una exploración. El paciente a veces no te permite que lo toques porque es un dolor tremendo, ¿sale? Y la enfermedad arterial periférica es 3 veces más frecuente. Entonces hablamos de que una lesión por úlcera periférica por problemas de circulación es más frecuente que una neuropatía. Aquí nos maneja la literatura. Muy bien. ¿Cuál es la complicación también? Como ya los explicaba de ahorita más adelante, no quise adelantarme, pero ¿cuál es la lesión en la cual hay una complicación en los pacientes? Es donde entra ortopedia, ¿sí? Aquí esta lesión se llama pie de Charcot. Hay una deformidad en las articulaciones
Y en este caso, su pie empieza a tener deformaciones. Hay un angioedema tremendo, ¿sí? Hay un edema, si ustedes se fijan. Y si se fijan cómo, en este caso, en la radiografía, se ven que las articulaciones se desplazan y no hay retorno. Entonces, aparte de que se desplazan, hay una fragilidad en el cual el paciente puede presentar luxaciones, como ya lo está presentando con el desplazamiento de articulaciones, y puede presentar un edema. Y aquí es donde viene nuestro trabajo. Hay un edema severo, a tal grado de que es tanto lo que se estira la piel que con cualquier golpecito, cualquier situación, se presenta la úlcera. ¿Sí? Y aquí tenemos que empezar a trabajarlo en conjunto con el especialista, que en este caso puede ser ortopedia. ¿Va? Entonces esto se llama pie de Charcot, muchachos. Grábenselo bien. No es tan común, pero tarde o temprano podemos llegar a tener un paciente y que lo tenemos que valorar bien y canalizarlo con el especialista y también tratarlo nosotros. ¿Va? ¿Alguna duda, muchachos, hasta allá? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, pues aquí hablamos, ¿verdad? Se define por una neuropatía que conduce a una deformidad y con frecuencia de las articulaciones, a tal grado de que puede presentar luxaciones, fractura, inestabilidad y casos. ¿Sí? El tratamiento lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Bueno, aquí vamos a entrar ya un poco más en la situación de que tenemos una úlcera. ¿Y cómo vamos a aprender a valorarla, muchachos? Nosotros tenemos una escala, ¿sí? Que es la escala de Warner, en la cual esta escala vamos a detectar y tenemos 5 grados de complicación en la úlcera de nuestro paciente. ¿Sale? Ahorita la vamos a explicar más adelante, vamos a ver la imagen. Tenemos desde el grado 0 hasta el grado 5, ¿sí? En el grado 0, muchachos, aparentemente no hay una lesión en nuestro pie o en la piel, pero, ¿sí? Vamos a empezar a encontrarnos que nuestro paciente empieza a tener callosidades, ¿sí? Empieza a tener que esos piecitos o esos deditos que estaban normales se puedan hacer en garra o puede tener una deformidad, ¿sí? También tenemos que detectar deformidades óseas, como decíamos el alus valgus, ¿sí? O alguna otra situación. Ese es un estado de alerta. Imagínense que lo estamos manejando como una bandera roja, ¿no? Ah, caray, oye, mi paciente primero sus pies estaban normales en la primera revisión, pero pasó un mes o 2 meses y llegó a que lo valoráramos y detectamos alguna malformidad o algo diferente en nuestro pie. Ojo, ya te está diciendo que probablemente pueda presentar alguna úlcera, ¿sí? En el grado 1, nuestra úlcera, muchachos, son úlceras superficiales. Hay un enrojecimiento en la piel, ¿sí? Acuérdense que la piel, en cuanto se empieza a estirar porque hay un edema o alguna otra situación, la piel se adelgaza. Y empezamos a detectar que hay enrojecimiento, empezamos a detectar que hay edema, empezamos a detectar la temperatura al tacto, ¿sí? Empezamos a detectar que mi paciente me dice, oye, me duele ahí, me duele esa región, ojo. Ahí es donde ya tenemos que tener un ojo clínico y empezar a detectar qué tipo de lesión es o qué se nos va a complicar. En el grado 2, muchachos, pues ya desgraciadamente encontramos una úlcera, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya hay tejido. En el grado 1 es cuando nos encontramos una ampolla, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, que nos dicen no la revienten. Esa ampolla, la pielecita que está sobre la ampolla te va a proteger a que no se nos infecte. Cuando esa ampolla se desprende, cuando la primera capa, la dermis, ¿sí? La epidermis se desprende, entonces ya tenemos visualizado el tejido. Y ahí ya la podemos manejar a partir de ahí como grado 2, ¿sí? Y más, si ese tejido se empieza a dañar, a lacerar, entonces sí ya se hace una pequeña úlcera, independientemente que no esté infectada, se ve el tejido rojito, todo, pero ya está la lesión. Ahí ya lo podemos manejar con grado 2, ¿sí? Nos dice que es una úlcera profunda y va a penetrar ya las diferentes capas que nos van a producir hasta llegar al músculo. Daña la grasa, daña la dermis, la epidermis, ¿sí? Y puede llegar hasta el tejido subcutáneo o hasta el músculo y ya es una lesión grado 2. Cuando tenemos una grado 3, muchachos, ya es una úlcera que ya llega a lacerarse y llega a complicarse. También se extiende y tú ves que empieza a crecer. Se nos puede infectar, puede tener exudado, que se te hace extraño, un mal olor y diferentes tipos de edema también. Pero ya es un grado 3 y dependiendo de la profundidad. Y cuando llegamos a una úlcera grado 4 es cuando ya hay un tejido desvitalizado.
¿Qué significa? De que hay una necrosis, de que hay tejido muerto y ese tejido ya no hay recuperación de ese tejido, hay que retirarlo, ¿sí? Para evitar que siga creciendo y hay que ver si es isquémico o neuropático. Si es isquémico, no hay circulación alrededor del tejido y lógico, por ende, se está muriendo el tejido y nos está produciendo una úlcera en este grado, ¿sí? Y por último, pues ya llegamos a un grado que es el grado 5, que no queremos que llegue, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está necrosado, ya el tejido está muerto, ya no hay recuperación. Estamos hablando de que va a llegar al tejido, pero también, ojo muchachos, lo que debemos de prevenir es que no llegue hasta el hueso, ¿sí? Porque va a presentar una osteomielitis y créanme que el 90%, el 95%, si no es que el tanto, ese paciente va a llegar a una amputación. ¿Qué es lo que no queremos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, empezó con un enrojecimiento, que a lo mejor si nosotros no somos cuidadosos y no valoramos y no se nos prende el ojo, pues puede llegar, desgraciadamente, a grado 5. ¿Qué ha pasado? Yo no te puedo decir que eso puede pasar en 3 días, puede pasar en una semana, en un mes, o tú puedes estar tratando la herida y desgraciadamente no hay una evolución favorable y hay una complicación. ¿Qué va a pasar? Puede pasar, ¿eh? Nosotros no somos mágicos, ni los productos, ni todo lo demás. Todo es un englobamiento para que pues, tenga una evolución esa herida sana. Pero puede llegar a esto. ¿Va? Muy bien. Bueno, ya es lo mismo que vimos, nomás que ya lo quise poner aquí en la gráfica. ¿Va? Ok, ¿cómo nosotros como personal especialista en cuidado de heridas, cómo vamos a detectar y cómo vamos a aprender a manejar nuestra herida? Aquí puse dos tipos de cuidados, ¿sí? O 2 controles. El primer control es un acrónimo que se llama TIMES, viene en inglés, ¿verdad? Pero es tiempo. Y el tiempo que debemos de tener para que nuestra herida evolucione, detectarla, diagnosticarla y tratarla, ¿sí? Y el TIMES viene pues, con siglas en inglés, pero es como debemos de aprender a valorar una herida, ¿sí? Dice que tiene un objetivo de describir características observables de la herida, ¿sí? Ojo con eso, debemos de ser bien visuales en la herida y en heridas crónicas con el marco de la preparación para iniciar un buen preparación del lecho de la herida, ¿sí? De nuestra herida, nuestro orificio donde está nuestra herida. El primero que es la T, que es tissue, que es tejido no viable. ¿Ese tejido qué es? ¿Qué me puedes decir del tejido no viable, amigo? Jorge. Está necrosado, muy bien, está infectado, ¿sí? Ese tejido hay que retirar. Ah, perdón. Pásale. Otra vez, Jorge. Dinos, ¿qué es ese tejido que es para que nos escuchen los compañeros del IRI? Pues un tejido que está necrosado, isquémico, ya no es recuperable. Ya no Se tiene que recuperable. desbridar. Se tiene que desviar. Muy bien, gracias, Jorge, te lo agradezco. Eso es bien importante. Nosotros vamos a ver, ahorita vamos a ver diferentes heridas y ustedes van a ver, mira, eso viene en el time. El siguiente, muchachos, que es el I, que significa infection, que es infección. Nuestro tejido, tú te imaginas infección, ver pus, ver tejido verdoso, ver la piel pálida, porque así se ve muchas veces. Ves una fibrina muy rara, muy que no te permite que tú puedas curarla porque esa fibrina o ese tejido necrosado o ese tejido infectado no me permite meter mis productos o mis medicamentos para sanar. Y entonces tenemos que valorar esa infección. Y por ende, si mi paciente está infectado, mi paciente va a presentar también un edema, una inflamación, va a presentar temperatura, va a presentar que esos bordes estén lastimados, va a presentar que al momento de que tú lo tactes haya dolor, ¿sí? Entonces tenemos que ver bien eso. También tenemos una pequeña capita, muchachos, cristalina, que se ve brillosa, y tú cuando ves el tejido y lo ves brilloso, muy bonito, lo ves así, rosadito, rojito, no sé, carnesí, muy bonito, y dices, ya fregué. Ojo, se llama biofilm. ¿Y qué significa? Que es una capita cristalina, pero es una infección, es una bacteria que está ahí que no permite trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para saber que voy a empezar a trabajar con una herida? ¿Cuál es mi protocolo a seguir? Mi protocolo, muchachos, es, primeramente, tomar un cultivo de la herida. Y ese cultivo va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque me va a decir, oye, Roberto, es esta bacteria la que está adentro de tu herida. Ojo, Roberto,
Si es esta bacteria, hay que atacarla y te va a decir a qué es sensible y a qué no es sensible mi paciente. Estoy hablando de que si es sensible a este antibiótico para poder atacar. Pero a veces no es sensible, es intolerante. O sea, este antibiótico no te va a servir, esto no te sirve, pero este sí te va a servir. Hay muchas bacterias, una de las más comunes es la pseudomonas, la E. coli. Bueno, no vamos a hablar porque tenemos muy poco tiempo, pero es donde nosotros vamos a empezar a atacar por medio de nosotros con la curación. El medicamento va a funcionar y cuidados que alrededor debe tener ese paciente. ¿Sale? Ojo, el muestreo que se le llama, o lo que es el control de humedad y exudado. Ahorita vamos a ver algo bien importante, no lo quiero manejar ahorita hasta que lleguemos a ese punto, pero qué tan importante es que nosotros en esa herida aprendamos a manejar, empecemos a jugar, muchachos, con la humedad de mi herida. No necesitamos que sea exagerado, exudado, pero tampoco necesitamos que esa herida esté de seca, porque no me va a permitir trabajar con mi herida. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa humedad para que podamos trabajar, y vamos a ver por qué nos sirve el exudado. Y no tengamos miedo a trabajar con el exudado. Y por último tenemos la que es la Edge. Algo bien importante, eso sí quiero que quede bien claro, muchachos. Nosotros siempre somos tan objetivos y nosotros nos clavamos, disculpen el dialecto, ¿verdad? Pero así es, nos clavamos en lo que es exclusivamente el hecho de la herida, pero los bordes nunca los trabajamos. Ojo, es bien importante lo que les estoy diciendo porque en mi experiencia así ha sucedido. Tanto trabajas en el hecho de la herida que dejas abandonados los bordes y a la región perilesionar, o sea, todo lo que es alrededor de la herida. Y tu herida no va a sanar mientras que tú no tengas los bordes sanos. Por eso nosotros estudiamos también lo que se conoce el triángulo de evaluación de las heridas. Son 3 puntos bien importantes. Si se fijan, están externos, están retirados, pero cada uno es un conjunto con lo que tenemos que trabajar. El primero, muchachos, pológico, es el hecho de la herida. Es el hoyo donde nosotros vemos donde está el tejido, que dependiendo cómo esté ese tejido, necrosado, viable, no viable, tenemos que valorar, muchachos, el exudado y la infección. Tenemos que atacar eso para poder tener un tejido sano, un tejido granulado, y para buscar una epitelización y un cierre de herida. Pero qué tan importante también, tenemos que ver lo que es la región perilesional. ¿Sí? ¿Qué es importante tener? Si hay un edema, si hay una coloración diferente, si hay una temperatura, nos está indicando que no necesariamente tengamos que ver el hecho de la herida, sino nos está indicando que hay una infección, hay una celulitis, ¿sí? Y tenemos que atacar esa infección para poder sanar esa herida. Ojo, tenemos que verificar también, muchachos, si no tiene una, ¿cómo se llama? Una cavicación, que nosotros lo hemos escuchado mucho, son las mentadas conejeras, ¿sí? Tenemos el hecho de la herida muy bonito y todo, pero nos fijamos que hay un desprendimiento de tejido al borde del tejido, a cierta región, y desgraciadamente hay una cavitación, hay una cuevita, por eso se llama cavitación, y esa cuevita tú puedes meter tu dedo y puedes valorar hasta dónde va a crecer y está cavitada o tiene conejera. Entonces tenemos que aprender a trabajar eso. Porque limpias muy bonito lo visible, pero lo adentro, ¿cómo lo es? ¿Cómo lo limpias? ¿Cómo lo sanas? Entonces tenemos que trabajar con eso. También tenemos una, hiperkeratosis, que ya decíamos callosidades y un eczema. Pero ojo, aquí es donde volvemos otra vez y lo vuelvo a insistir. Ya viene también, muchachos, el borde de la herida. ¿Qué nos podemos encontrar? Maceración, coloración, deshidratación, que hay que hidratar ese tejido, cavitados y sobre todo engrosamiento del borde de la herida. Hay que trabajar. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, chicos, allá? A ver, ¿nos quiere opinar un compañero? Hola, buenos días. Buenos días. Nada más como comentario, ¿verdad? Me ha pasado ver en consulta eh, heridas, no solamente de personas con diabetes, otro tipo de lesiones, úlceras por presión, que pues más o menos, ¿verdad? Son parecidas, pero de la importancia del equipo multidisciplinario, porque sí he visto que, pues no por, como dice, ¿verdad? Por buscar culpables, pero que mandan cierto tipo de indicaciones de antibiótico y curaciones en casa, pero a veces pues el familiar o la persona
puede o no tiene el conocimiento de hacer una curación apropiada. Y aquí es como cuando hay una poca mejoría o incluso un empeoramiento, ¿verdad? De un retroceso de la herida o de la infección. Entonces sí aquí veo muy importante ese apoyarnos con otros, como decía, enfermería, cirugía, todo eso. Sí, muy importante referirlos. Doctora Perla, muy buen comentario, se lo agradezco. Y sabe, déjeme hago un comentario para completar su buen comentario y su preciso comentario. Desgraciadamente, habemos muy poco personal que cuidamos heridas. Desgraciadamente, el médico o la brigada médica, cuando es un hospital público que tiene, tiene el personal adecuado para el cuidado de heridas en domicilio, solo hace que capacita al familiar, pero el familiar muchas veces no está ni apto, no es apto para el cuidado de la herida. No tenemos las técnicas principales ni el protocolo del cuidado de heridas. Y como usted lo dice, desgraciadamente, lo único que estamos haciendo, y yo lo veo en sí, que estemos limpiando la herida y la herida se mantenga limpia, pero no tiene una evolución favorable. Ahora, pues desgraciadamente a veces usamos insumos ya inadecuados o insumos ya que son obsoletos en el cuidado de las heridas. Como lo vamos a ver ahorita más adelante, ya estamos en la decisión de que ya no debemos de usar ni agua oxigenada en el tejido, no debemos de usar isodine, ¿verdad? O yodos, tampoco lo debemos de usar. En las gasas también estamos viendo que nos está perjudicando mucho. Desgraciadamente a veces es lo que hay. O muchas veces lo que hace el médico, ¿sabe qué? Aplíquele sulfadacida de plata. La plata es maravillosa para una herida, pero no en el momento, tienes un momento preciso en el cual lo debemos de usar, pero no a granel o no a discreción, como decimos, ¿verdad? Entonces le dice al médico, al paciente, al familiar, oiga, pues aplíquele plata, y le dan un tarro grandote, ¿verdad? ¿Y qué hace el familiar? Pues agarra toda la mano así, mira, y como si estuvieran jarrando, ¡paz! Y le pone toda la plastota. Entonces piensa el paciente, o el familiar, perdón, que entre más pongamos, más va a mejorar. Y no es así. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita del control de humedad? Imagínate tanta cantidad de humedad que va a producir la sulfacida de plata en el tejido, que lo único que va a hacer pues, es mantenerla ahí y nunca va a avanzar esa herida. Pero muy buen comentario, doctora Perla, se lo agradezco mucho y lo que quieran comentar. ¿Va? ¿Podemos seguir, chicos? Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, bien importante que veamos esto, ¿va? Ok. Algo que comentábamos ahorita, ¿va? Que cuando tenemos un tejido no viable, un tejido necrosado que no nos permite avanzar, entonces sí requerimos de una técnica que es desbridación, que es eliminar el tejido no viable que no me permite avanzar. Y existen varias técnicas. Y la técnica más común que vamos a ver, muchachos, pues es la técnica quirúrgica. Es una técnica que es una curación bajo anestesia. ¿Por qué? Pues imagínate, van a quitarte tejido a carne viva, pues hay dolor. Entonces hay que anestesiar a ese paciente para que el médico pueda perfectamente desvidar ese tejido no necrosado. Y ojo, cuando son tejidos o son lesiones muy grandes o muy profundas, pues hay muchos vasitos que están por ahí también. Entonces lo correcto es meterla a quirófano por si hay un vasito que está dando lata, que está sangrando, pues por medio de cauterio los van cauterizando y van quitando y van limpiando la herida. Esto es un poquito complicado y es un poquito complicado de entender como nosotros como cuidadores o especialistas en heridas, porque yo tengo un paciente en el cual mi paciente tiene una pequeña herida y lo meten a quirófano y cuando regresa, pues regresa con 5 veces el tamaño de la herida. Pero eso es la decisión del médico que tiene que ver qué tanto tejido tiene que dejar y eliminar para poder que me la entregue limpia. Ahorita vamos a ver algunas heridas, que me la entregue limpia y donde yo pueda trabajar ya con mi paciente. ¿Va? Ok. Otro de las técnicas van a ser estos dos, muchachos. Estos dos es en la manera autolítica y la manera enzimática. Existen varios medicamentos o varios productos que en los cuales me van a ayudar al momento que yo lo aplique. Por ejemplo, como tenemos esta pequeña pomadita que ahorita la vamos a conocer, que me va a ayudar que si yo tengo un tejido necrosado o un tejido desvitalizado o un tejido que no necesito que esté ahí, yo voy a estar aplicando esta pomada durante las curaciones y esa pomada en el trayecto del proceso del que esté esa pomada ahí, me empieza a desvidar sola. Me empieza a ablandar el tejido y me empieza a quitar, o ya me lo deja listo para yo nomás llegar y pum, le corto y retiro. Esa es una manera principalmente autolítica o enzimática.
Hay hidrogeles, ¿sí? Hay hidrogeles en los cuales es un pequeño gel que tú lo aplicas, tapas la herida y a los 20 minutos destapas y te traes todo el tejido necrosado. Es una maravilla también, pero pues hay que aprender a manejar y conocer, ¿va? Tenemos la desbridación mecánica. Esa nosotros a veces la hacemos, la podemos hacer al pie de cama, muchachos. Tenemos algún equipo, como un mango de bisturí, tenemos bisturis, ¿sí? Y yo puedo anestesiar localmente, puedo usar gilocaína en spray, que no es muy común porque a veces no se absorbe, pero podemos infiltrar. Y en pie de cama podemos empezar algún cierto, ¿cómo se llama? Desbridación mecánica, podemos quitar con el tejido. Ojo, revisando de que no tengamos, de que no buscamos algún vasito que nos esté ahí sangrando, ¿va? Y por último, algo que todavía no llega aquí a México, pero está generando mucha atracción y es muy atractivo, pues viene siendo la desbridación con terapia larval, con larvas. Se aplica las larvas adentro de la herida, se cubre, y las larvas en un proceso de tales horas empiezan ellos a consumir el tejido no viable, ¿sí? Ojo, esas larvas son larvas de laboratorio, ¿eh? No creas que las encuentras como las lombrices en la tierra, ojo con eso, ¿sí? Son larvas que las están estudiando, las están valorando durante todo el laboratorio y cuando dicen ya están en su proceso de trabajar, las mandan a trabajar, hacen su trabajo y se devuelven al laboratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que van a un acuario y meten los deditos y llegan los pescaditos y te quitan el tejido muerto? Pues esa es la función que hace ese tipo de larvas, ¿va? Imagínense ustedes con las larvas ahí, o sea, a sentir raro, ¿verdad? Pero bueno. Y es caro, ¿eh? Es muy caro. Ok, la justificación para un desbridamiento, muchachos, esto es bien importante, rápidamente. La justificación es rápida limpieza de la herida, reduce la carga bacteriana, ¿por qué? Porque empezamos a limitar y empezamos a quitar todo ese tejido necrosado e infectado que nos puede detener ahí, genera un mejoramiento de la lesión, ¿sí? La dejamos lista para el lecho de la herida, y por último, se puede preparar ese lecho de la herida, muchachos, porque podemos poner un injerto o un colgajo, ¿sí? ¿Qué nos sirve? Pues si no queremos cerrar a primera instancia esa herida con tratamientos de herida y curaciones, pues tenemos este tipo de proceso que nos puede ayudar mucho. Ojo, un colgajo o un injerto tiene un 60% de efectividad. Depende del estado de la piel, depende del cuidado de los pacientes, depende del nivel glicémico. A veces no funciona, pero bueno, se hace el intento para hacerlo lo más rápido posible, ¿va? Ok. Muy bien. Ahora vámonos a lo complicado. Ya vimos qué es el hecho de la herida, ya vimos cómo tratarla, vimos cómo identificar, pues tenemos que identificar también qué nos sucede con una herida complicada. Estamos hablando de que hay una infección, ¿va? ¿Me puedes ayudar a leer ahí atrás, amiga? Acá que te pone el micrófono. Infección. Número 1, aumento de exudado. 2, cicatrización retardada. 3, degradación de la herida. 4, cavitación en el lecho de la herida. 5, dolor o sensibilidad. 6, tejido de granulación anormal. 7, decoloración del lecho. 8, formación de abscesos. Y 9, mal olor. Muy bien, muchas gracias. Fíjense nomás todo lo que vamos a encontrar. Hay aumento de exudado. Ahorita vamos a ver que el exudado es bueno, pero en exceso no es bueno. 2, si hay exudado y humedad, pues hay bacterias, ¿sí? Ojo, dependiendo del tipo de bacterias. 3, pues la cicatrización nos va a tardar. ¿Por qué? Porque ese tejido no viable no me permite que avance mi herida. 4, dolor a la sensibilidad, ¿sí? Al tejido, al tacto. Tejido de granulación anormal. Si ustedes se fijan, hablar de tejido granular, miren, qué bonito se ve, pero miren nomás el hecho de la herida, qué tal está. Cómo se encuentran los bordes lastimados, edema, coloración. Es muy complicado ver un tipo de pie así. Aquí es bien importante, muchachos, cuando nos encontramos hasta con mal olor. Generalmente hay un mal olor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de un tejido necrosado o un tejido infectado presenta cierto olor, y más si es pseudomonas, ¿no? ¿No han olido la pseudomonas? ¿No les ha tocado? En serio, que hay veces que aunque te pongas 2 cubrebocas y te pongas gasas y te tapes las narices, te queda el olor tan impregnada. Ándale. Entonces, ojo con lo que está pasando, pero bueno. Entonces es importante todo ese tipo de detección. Pues tenemos una infección en nuestra herida. Ok, hasta aquí todo bien, muchachos. ¿Quieren hacer alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ustedes, chicos, que no les ganen allá. Aquí es un reto, ¿eh? Participaron más los de en línea que ustedes. ¿Quieren participar? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna experiencia que han tenido con algún paciente? A ver, adelante.
Yo recuerdo cuando trabajaba en un centro de rehabilitación, Ujú. teníamos a un paciente que tenía severos problemas de alcoholismo y él también tenía sobrepeso Ujú. y obviamente padecía diabetes. Y yo recuerdo, creo que creo que tenía pie de charco porque Ujú. tenía su pie muy deformado y tuvimos que referirlo a otro nivel de cuidado, se le llama, porque traía unas heridas que recuerdo que la médico en aquel entonces pues nos comentó que iba a ser ya imposible como darle esa atención en el centro de rehabilitación. Ujú. Entonces no sé si, obviamente, pues, supongo que el alcoholismo pues hizo que eso como que se apresurara esas heridas o no, no sé qué relación tenía, pero sí, sí recuerdo, esa fue una experiencia con pie diabético que yo no me tocó tratarlo, ¿verdad? El pie diabético, pero sí, sí vi cómo este paciente tenía esa complicación. Sí, pues mira, realmente el alcohol crea unos daños severos en pacientes con diabetes. El alcohol altera los niveles de azúcar, si el paciente descontrolado, ya había daño hepático, probablemente tiene un daño renal. Entonces ya hay unas complicaciones sistemáticas y locales en cuestión de su pie de Charcot y que va a producir lesiones y hay que tratarlo. Muchas veces se trata y se mantiene. Otras veces, desgraciadamente, se cumple y se complica y pues, puede llegar, desgraciadamente, a una amputación. Entonces, pues bueno, todo eso tenemos que tener nosotros, observar bien, bien, para evitar ese tipo de situaciones o canalizarlos con tiempo. Bueno, rápidamente, muchachos, vamos a ver otro paso a seguir. Ahora, ¿cómo vamos a tratar nuestras heridas? Ya lo comentamos ahorita. Existen heridas, muchachos, en las que realizamos curaciones tradicionales, que desgraciadamente a veces por no tener la posibilidad económica, pues seguimos con lo retrógrado, ¿sí? Que son las famosas curaciones secas. Pero ya, como les comentaba ahorita, pues tenemos que avanzar más y para tener una mejor experiencia en nuestras heridas, tenemos que aprender a usar lo que son las curaciones húmedas. ¿Hemos escuchado hablar de las curaciones húmedas? Allá enfrente, muchachos, ¿no hemos escuchado? Ok, me parece perfecto. Vamos a hablar de las curaciones húmedas. Las curaciones húmedas, muchachos, ¿sí? Para ver antecedentes, ¿sí? Y vamos a volvernos hacia pues, muchos, muchos años atrás. Nos habla que en Alemania, hace 60,000 años antes de Cristo, según los restos del Valle de Dussel, en aquel área, ¿sí? La gente o los hombres neandertales usaban hierbas para tratar las heridas. Fíjense, desde entonces lo estamos tratando, ¿sí? En la tabla de circa 2220 antes de Cristo describe que las heridas deben de ser lavadas, tratadas con plastas de plantas o hierbas y se vendaban, se cubrían las heridas. Los egipcios usaban los papiros de Eber, muchachos. En los papiros de Eber, con el uso de mezclas de sustancias como mirra, la goma, aceites calientes, resinas, en forma de emplastos. Además, los egipcios fueron los primeros en mencionar los principios básicos del manejo de heridas de qué, cómo lavar y cubrir e inmovilizar, ¿va? Y pues tenemos varios, muchos. Hipócrates, sí, fue el primero en usar vendajes en las úlceras venosas con sustancias similares que usaban los egipcios. En Europa, pues hemos escuchado mucho hablar de Luis Pasteur, que fue el que detectó las bacterias. Y en Inglaterra, en 1962, el urólogo, fíjense, era un urólogo, pero también le gustaba experimentar. El señor, el doctor, perdón, George Winter, desarrolló un concepto que revolucionaría el manejo de las heridas, el ambiente húmedo. ¿Sí? ¿Ok? Y así empezó a evolucionar nuestro paciente húmedo, ¿va? La terapia húmeda, ¿cómo consistía? Pues él usó tejidos similares a los seres humanos, que en su defecto eran cerdos, en los cuales él empezó a realizar, usar en unas heridas de espesor parcial de epitelizado, usó medidas húmedas, ¿sí? Bajo vendajes inclusivos en comparación a los vendajes que dejaban, a los pacientes que los dejaban al aire libre. Cubría y había humedad y mantenía, muchachos, que vio que en 12 cerdos manejó que el área o la área humedecida tenía más proliferación y buscaba una mejor epitelización. O sea, que podía manejar la cicatrización de la herida. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí, va? Son las 10:10. Ah, no, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablamos mucho, muchachos, de curas tradicionales o curas secas? ¿Y cómo hablamos? ¿Por qué es bien importante hablar?
de lo que son las curas húmedas o curas avanzadas. Hablar de curas secas, muchachos, estamos hablando de que son materiales de baja absorción, ¿sí? Son materiales de alta calidad de desecación. ¿Sí se fijan lo que estoy intentando? O sea, desgraciadamente me deseca mi herida, me la maltrata, no absorbe. Estamos hablando de gasas, de algodones, compresas, apósitos, hasta turundas. Fíjense, nomás poner un algodón en una herida. Yo lo he visto, ¿eh? Que llegas y quieres destapar, quitas el vendaje y no tiene un chorro de algodón dentro de la herida y todo pegado en la herida. Sí, olvídense. Disminuyen la cicatrización. Ah, algo bien importante, aquí nos habla bien claro, materiales pasivos. No sirven, no hacen nada. Tú los pones y ahí se quedan. No tienen alguna función o más que aparentemente cubrir. ¿Sí? Nos habla que disminuyen la cicatrización, aumentan los costos. ¿Por qué aumentan los costos, muchachos? ¿Por qué? Porque son curas que se están haciendo a veces hasta cada 6 horas, cada 8 horas. Ojo, va a hacer que la incidencia de infección aumente y también aumente el dolor. Entre más manipulemos una herida, estemos quitando ese gasa o estamos destapando esa gasa, esa herida, se nos está, o tenemos la gran capacidad o posibilidad de que se infecte. Ojo con eso. Y aparte, pues imagínate estarle metiendo gasas, vendajes, todo aumenta el costo, ¿sí? Que maneja aquí, alarga el tiempo de cicatrización, haciendo más susceptible a complicaciones locales y sistémicas. ¿Qué es lo que va a hacer una cura húmeda? Una cura avanzada, así le conocemos. La cura avanzada, muchachos, está basada en principios del ambiente húmedo que nos hacía este señor Winter, ¿verdad? Que nos enseñó a trabajar con eso. Utilizando apósitos de alta energía, que nos favorece la cicatrización, hace un microambiente de la herida, y nos va a manejar de periodos de 3 a 7 días. ¿Qué nos está diciendo con esto? Nos está diciendo de que si nosotros aprendemos a controlar la humedad de esa herida y empezamos a usar este tipo de apósitos, ese apósito tú lo puedes aplicar en la herida, cubres tu herida, la proteges y esa herida la puedes destapar en 3 hasta 7 días. ¿Sí se fijan? Ya no tenemos que quitarla cada 8 horas y tener que estar destapando y curando, ya no. El apósito va a ser la función de estar curándolo o estar manejando el proceso de esas horas o ese tiempo adecuado y después ya retiramos el apósito y el apósito hizo su función, que es buscar una cicatrización. Ahorita vamos a ver, ahí tengo varios parches más o menos para que los conozcamos. Y según el tipo de herida, pues ya no hay dolor porque pues no estás manipulándolo. Y aparte tiene una función bien importante. Hay ciertos parches que controlan o inhiben el olor. Hay veces que el paciente está vendado y dura 2 días y empieza a oler mal. Pues el paciente neutraliza, el parche neutraliza el aroma. Y eso es favorable para mi paciente para que no esté incómodo. Y por último, favorece el cierre rápido y óptimo. Muy bien. Ahora, esto es lo que yo quiero que pongan mucha atención también allá, por favor, chicos, ustedes también. ¿Se acuerdan que yo comentaba y nos decía, es que tiene exudado, está infectado? O tiene exudado, está mal. Hay que quitar el exudado, hay que trabajar el exudado. Pues ojo, aquí muchachos vamos a detectar que el exudado bien manejado me va a ayudar a tener un cierre de herida temprano. Ojo con lo que nos dice. Amiga, ¿me puedes ayudar a leerlo primero, por favor? Permíteme, ¿nos prestas el micrófono? Para que nos escuchen allá en línea, por favor. Exudado. Se tiene el concepto erróneo de que el exudado en las heridas es malo. En realidad se sabe que el exudado ayuda a la cicatrización al, 1, evitar que se seque el lecho de la herida. Ojo. ¿Sí? ¿Les digo? Sí, por favor. 2, ayudar en la migración de las células reparadoras de tejidos, fibroblastos. 3, aportar nutrientes esenciales para el metabolismo celular. 4, permitir la difusión de factores inmunitarios y de crecimiento. 5, ayudar a separar el tejido desvitalizado o lesionado, autólisis. Dehidratación. Gracias. Ok, rápidamente vamos a ver. Evita que se sequen el lecho de la herida. ¿Sí? Hemos hablado de que ni mucha humedad ni de secar la herida. Me va a ayudar a que se mantenga la humedad y temperatura celular que requiere la herida para poder crear tejido nuevo. Hablamos de hemagénesis, ¿sí? Nosotros requerimos de cierto sangrado nuevo para que nuestro tejido se granule y tengamos la posibilidad del cierre de las heridas, ¿sale? Hemogénesis se llama. Número 2, ayuda a la migración de las células reparadoras. ¿Cuáles son esas células, muchachos?
son esos albañiles que se encargan de producir tejido nuevo, que se llaman fibroblastos, ¿sí? Número 3, aportan nutrientes esenciales y vamos ahorita a ver cuáles son esos nutrientes. Número 4, permite la difusión de factores inmunitarios y crecimiento del tejido nuevo. ¿Se fijan? Por eso es bien importante el exudado. Ahorita vamos a ver qué es lo que contiene el exudado, cuáles nutrientes son bien importantes. Y el último también nos va a ayudar a separar ese tejido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la deshidratación autolítica o autólisis? Aquí está. ¿Se fijan? Entonces es tan importante el tejido, perdón, el exudado para nuestro tejido. ¿Qué es lo que contiene ese exudado? ¿Sí? El exudado contiene diversas sustancias. Primero, pues contiene agua. ¿Sí? Esa agua, electrolitos, contiene nutrientes, como ya los veíamos ahorita. Esas células que nos ayudan a armar otra vez esos albañiles que vimos ahorita, los fibroblastos, nos ayudan a los niveles inflamatorios. Hay una serie de células blancas, ¿sí? Que nos ayudan a atacar las bacterias, ¿sí? Enzimas proteicas y demás, matriz de metalo y por algunas proteinasas que nos van a ayudar a los factores de crecimiento y sobre todo a desechar lo que no nos sirve. Ayuda a fabricar tejido nuevo y aparte ayuda a sacar el tejido que no nos sirve y nos lo deja en nuestros parches o nuestros apósitos, ¿va? Ok, aquí nos habla, mira, aquí tenemos una diferencia entre una herida seca y una herida, y el hecho de una herida húmeda. Cantidad deseada en medio, cantidad deseada de exudado. Hacia el lado contrario hay un exudado bajo, la herida se seca y del otro lado, en nuestro apósito nos vamos a dar cuando hay una cantidad de exudado, demasiado exudado, pues va a haber fuga. Aunque tengamos el parche cubierta la herida, va a empezar a desechar todo el exudado que no sirve y hay un exceso de exudado y pues puede provocar una infección. Muy bien. Conclusión de una cura húmeda. Ojo por allá, muchachos. El tiempo de curación son los más rápidos. Llegas, retiras, limpias, aseptizas, lavas, colocas el apósito o el parche, que ahorita los vamos a ver, y cierras y dejas que pase el tiempo adecuado para que haga su función el apósito. Número 2, pues es una apariencia cosmética mejorada. ¿Qué nos indica? Pues de que no hay mal olor. Nos elimina el olor, lo neutraliza y eso para mi paciente es formidable, ¿sí? Menos dolor, ¿por qué? Pues no lo estás manipulando constantemente. 3, disminución general de los costos de los cuidados. Pues lógico, si te cobran 1,000 pesos por ir a curarlo diario y lo vas a hacer cada 3 o cada 7 días, pues baja el costo en cuestión de pago y el costo en cuestión de insumos y el costo-beneficio va a ser favorable para nuestro paciente. Mejor calidad de vida de mi paciente, son más periódicas las curaciones, son menos dolorosas y menos traumáticas, disminuye la probabilidad de infección y por último facilita la hidratación y favorece nuestra cicatrización, que es el punto clave a donde queremos llegar, a que esa herida sane. Muy bien. Fases de una cicatrización, son 4 fases bien importantes. Pues primero la hemostasia, ¿sí? Tenemos una hemostasia, tenemos inflamación, la proliferación de tejido sano y por último pues tenemos lo que es la remodelación, que viene siendo la cicatrización, piel nueva. Ahorita lo vamos a ver en imágenes reales cómo vamos consiguiendo estos pasos de las fases de cicatrización. Y bueno, pues aquí ya vamos a llegar a lo más complicado. ¿Qué nos favorece, muchachos? ¿O qué nos retrasa? Las heridas. ¿Qué nos retrasa de que esa herida sane? Número uno, pues puede ser una insuficiencia vascular. Esta es la cámara. Insuficiencia vascular, muchachos, puede ser arterial o venosa. Yo les he explicado ahorita de que tenemos que aprender a distinguir cuál es cuál. Porque si yo quiero tratar y veo que es una úlcera varicosa, si yo no aprendo a distinguir si es venosa y si es arterial, yo le voy a provocar un daño tremendo a mi paciente, ¿va? Si es una insuficiencia venosa y mi paciente tiene un edema, tiene dolor, tiene infección en su herida, pues yo la puedo tratar y yo sé que hay una microcirculación que está fallando ahí, pero tiene circulación y hay que ayudar que ese edema, que es donde se está acumulando todos los líquidos en su pie, pues tenemos que evitar tenemos que ayudarla a que se desinflame. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues por medio de vendajes compresivos. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues estamos hablando de una insuficiencia venosa, muchachos. Pero si yo no me doy cuenta y yo la manejo como una insuficiencia venosa
y resulta que es una insuficiencia arterial, que hay una isquemia total, que hay una oclusión de que no llega la sangre hasta allá abajo, y todavía yo llego y le pongo una isquemia con un vendaje compresivo, lo único que voy a conseguir, pues si no nos ponemos listos, es que llega una amputación porque yo no estoy permitiendo que llegue sangre. Cuando es venosa, yo quiero que esa sangre fluya y se vaya otra vez hacia el corazón, pero cuando es arterial, no hay sangre que llegue ahí. Entonces estoy produciendo una isquemia y lo único que va a ocurrir es que puede llegar hasta una amputación por una mala praxis o una mala decisión o una mala valoración de mi parte. Por eso es bien importante que aprendamos a valorarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pues estamos hablando que a nivel metabólico, pues puede ser la diabetes, gota, infecciosa, también puede ser bacteriana, hongos, o otros animalejos que andan ahí, parásitos que nos están alterando. Por inflamación puede ser un pioderma, gangrenosos, puede ser una vasculitis. Número 5, pues puede ser hematológica como una polisistema celular, falciformes, una hipercoagulabilidad. Hablar el número 6, hablar de malignidad, estamos hablando de que puede ser un cáncer. Ojo, puede ser un cáncer y nosotros pensamos que es una úlcera varicosa o pensamos que es un tipo de lesión por pie diabético y no. Tenemos que también valorar porque también hay cáncer. Ojo. Y a nivel misceláneos, pues estamos hablando de quemaduras, estamos hablando de radiación, estamos hablando de congelamiento. ¿Va? Esto es lo que nos puede retrasar mucho el cierre de una herida. Ahora sí, vámonos con lo bueno. Florence, ¿te molesta, por favor? Ahora sí, vamos con lo bueno. Vamos a hablar ahora sí de lo que son las curaciones húmedas y qué apósitos nos van a ayudar a trabajar con las curaciones húmedas. Hemos hablado, muchachos, de que nuestros apósitos son inteligentes. Lo conocemos como bioactivos. ¿Se acuerdan que yo decía que una gasa es un apósito pasivo? ¿Qué significa como pasivo? Pues que nomás lo colocas y imagínense que es una imagen inanimada o es un objeto inanimado. Ahí se queda y pues nomás sirve para cubrir. Pero desgraciadamente, si esa gasa se queda ahí, diseca la herida, ¿qué va a pasar? Se pega en la herida. Y si tú avanzaste 1 milímetro de tejido nuevo y tú quitas la gasa se trae 5 milímetros. O sea, nos está retrasando al proceso de cicatrización de la herida. Y estos productos no. Estos productos tienen vida de cierta manera, ¿sí? Y nos ayudan a que esa herida tenga una facilidad de cierre, una facilidad de cicatrización. Número 1, la tecnología es mucho más avanzada, controla la humedad fisiológica del cuerpo. Fíjense lo que hacen desde un parche hidrocoloide o cualquier tipo de parche que vamos a enseñarles ahorita, nos va a controlar la humedad fisiológica del cuerpo, de la región, ¿sí? Y nos va, muchas veces, muchachos, va a permitir que tenga oxigenación la herida, que pueda transpirar la herida para que pueda tener oxigenación. Hay oxígeno, células buenas, sangre nueva y cierre de tejido. Número 2, y están formados, muchachos, por algunos hidrocoloides, también pueden ser algunos hidrogeles y sobre todo algunos alginatos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, estamos a saltarla porque no tiene caso. ¿Qué tipo de función, muchachos, o forma de función nos puede ayudar a apósitos húmedos? ¿O qué contienen? La mayoría de los apósitos húmedos contienen agua, contienen polímeros, contienen colágeno que requerimos para una cicatrización, colágeno, elastina, ¿sí? Contienen celulosa, hidropoliédrico y algunas otras sustancias que algunos fabricantes ponen, como algas marinas, ¿sí? Hemos escuchado hablar de los alginatos de calcio o alginatos de plata. Ahorita los vamos a ver y vamos a ver que están producidos por algas marinas y esas sustancias nos ayudan a cicatrizar. Características ya las vimos: absorben el sudado, hidratan el tejido, mantienen la humedad, se adaptan a la profundidad, ¿sí? Cuando yo tengo una herida limpia que ya estoy por cerrar y quiero colocar un alginato, puedo colocar un alginato de plata. Yo les comentaba ahorita, muchachos, que la plata es maravillosa. Tiene muchas propiedades esa plata, pero en su punto principal es que yo tenga que aprender a usar esa plata, no en todo el proceso de la cicatrización de mi herida. Y la función de este tipo de parches, que los puedo hacer bolita o puedo hacer tiritas o vienen muchas veces en fibra, como conocemos el famoso pelo de ángel, que es alginato de plata, y yo lo puedo colocar perfectamente en el orificio, en el lecho de la herida, y lo puedo cubrir y hace su función. ¿Sale? Entonces eso tiene la gran facilidad, se adapta a la profundidad y a los contornos. ¿Sí?
Proporciona un control bacteriano activo si hay alguna bacteria, el alginato de calcio, que es perfecto para el control de exudado y perfecto para absorber las bacterias y eliminar la infección. Controla el olor desagradable y se mantiene en sitios de su propio adhesivo. ¿Ah? Tenemos nomenclaturas de apósitos, tenemos apósitos principales, apósitos primarios, apósitos secundarios. Eso lo vamos a ver ahorita con todos nuestros parches. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Y tenemos ya, para empezar, muchachos, tenemos el primer parche que tenemos que conocer. Se llama parche hidrocoloide. ¿Sí? Es una sustancia, su nombre lo dice, viene formado por agua, ¿sí? Que nos mantiene la humedad y nos mantiene la posición exacta del punto donde quiero poner el parche en la herida y cubre perfectamente la herida. Voy a abrir uno o dos parches aquí. Por ejemplo, este parche se nos echó a perder, pero es un parche hidrocoloide. Por eso lo voy a abrir porque, pues desgraciadamente, muchachos, los parches son muy caros. ¿Eh? Entonces, pero sí los voy a ir a pasar algunos para que ustedes lo vean. Y, por ejemplo, vamos a abrir este. Existen varios tipos de parches hidrocoloides, sobre todo dependiendo de la posición anatómica del cuerpo que lo requiramos. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan en la imagen de arriba, muchachos, se fijan que son de diferentes formas los parches, dependiendo del área anatómica donde lo pongamos. Generalmente nosotros usamos el parche hidrocoloide, lo usamos mucho, como nos decía ahorita la doctora Perla, en pacientes con úlceras por presión, ¿verdad? Y lo podemos colocar en todas las regiones óseas o salientes óseas, donde probablemente pueda un paciente postrado principalmente pueda iniciar una úlcera, que en este caso sean en lóbulos, sean en codos, sean en el área del coxis o el sacro, que son las más comunes, en los salientes de los trocantes de nuestros huesos, en los talones. Y si ustedes se fijan, pues los parches son de diferentes maneras y los podemos colocar. La función de un parche hidrocoloide, muchachos, es evitar que una úlcera avance. ¿Y con qué lo vamos a usar un parche hidrocoloide? Se fijan que habíamos visto grados de lesiones o de úlceras en grado 1 nomás. Cuando vemos el enrojecimiento, donde nosotros detectemos que probablemente se vaya a iniciar una úlcera, nosotros es donde vamos a colocar ese parche, y ese parche me va a servir como protección ósea, pero aparte me va a obedecer o va a mantener una temperatura y va a ayudar a que ese tejido no se abra. ¿Sí? Si quieren abrirlo, muchachos, vayan pasándolo. Este es un parche hidrocoloide. ¿Sí? Para que lo sientan, lo palpan. Está un poquito grasosito porque desgraciadamente se nos mojó. Ya no sirve, por eso lo estoy abriendo. Ya perdió su esterilidad. ¿Sí? Muy bien, vamos siguiendo. ¿Qué es lo que va a ayudar? Tiene unos factores muy favorables para este tipo de parche. ¿Sí? Se adhiere a la piel húmeda, quedan colocados durante periodos largos. Un parche hidrocoloide, independientemente del grosor, ¿sí? Puede durar de 7 hasta 8 días, más días, mientras que el parche quede bien colocado. ¿Qué características debe tener este parche? Desgraciadamente, muchachos, cuando trabajamos en un hospital público, lo único que tenemos siempre es el mismo parche. Y cuando tenemos una úlcera pequeña, ¿qué es lo primero que hacemos? Y ojo con ese error, lo cortamos. Oja, tú cortas el parche y dices tú, no, pues a este parche le puedo usar para 5 personas. Pues no, muchachos, desgraciadamente el error que cometemos es cortar el parche y pierde la efectividad de sello, ese parche ya no sirve. Y ni modo, pues es lo único que tenemos, es lo único que hay, pues tenemos que taparlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú te vas a dar cuenta cuando pones el parche, pues sí te dura mejor un día, pero después se empieza a hacer así, mira, y se empieza a gruñar y pues ya no sirve y queda descubierta la herida. Y como es pegamento, a lo mejor ese mismo parche te va a ayudar a desprender ese pellejito que estás protegiendo y ya produces de que ese grado 1 se convierta en grado 2 y ya no nos sirve el parche. Esa es una de las funciones principales, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tiende a fundirse, ¿qué les digo? Se hace así, se hace por calor. Puede macerar los bordes de la herida, desgraciadamente porque es un sello lo que hace, ¿sí? Puede fomentar hipergranulación. Esto es bien importante en todos los apósitos que vamos a ver, principalmente en los de plata, en los de calcio, en los hidrogeles. Cuando nosotros, vamos a ver ahorita que cuando pongamos, yo les decía que ponemos un parche de plata, por ejemplo, y yo lo hago bolita y lo meto exactamente en mi orificio. Si yo permito que ese parche sobresalga en los bordes de la herida o lo ponga y quede una bola ahí, algo va a pasar. Me va a producir hipergranulación.
Yo lo que intento hacer en ese agujero que tenemos en la herida es llegar a que llegue el ras del borde para que ya empiece producir tejido nuevo y cicatrice. Pero como está así grande, pues voy a hacer que ese crezca el tejido y sobresalga del borde de la herida. Entonces se produce una hipergranulación. Entonces, si yo quiero conseguir piel en el borde, ahora imagínate con más cantidad de tejido granulado, pues va a batear más para cerrarlo y muchas veces, en algunos casos, se produce una hipergranulación bastante grande y el médico tiene que meter a quirófano y tiene que retirar ese tejido nuevo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque estamos haciendo un bien, pero de repente producimos algunos daños que no merecen. Bueno, ok. Función, protección de prominencias óseas, roce y fricción, eso ya lo hemos visto. Hipergranulación, favorece granulación y principalmente se nos va a usar, muchachos, ojo, en, ¿cómo se llama? En estadio grado 1 y también lo podemos usar en quemaduras. En las quemaduras nos va a ayudar perfectamente a mantener húmeda la piel y que sane el tejido. Y zonas donantes de injertos también lo podemos usar, ¿ok? Muy bien. Alginatos de calcio. Este sí no lo abrimos, pero lo vamos a ver, ¿verdad? Este es de plata y este de calcio. Este es un alginato de calcio, muchachos. Es un parche que está formado de algas marinas y otras sustancias. Si lo ven por este lado, aquí vemos el parche, el físico, y aquí está el envase, pues con todos ¿cómo se llama? Todos los datos que requieres del parche, ¿sí? La ficha técnica del parche, caducidad y todo, pásenlo por favor. Véanlo ahí, ¿sí? Son parches muy favorables, ¿sí? ¿Y qué nos va a ayudar? ¿De qué está hecho ese parche? Son fibras, muchachos. Está el polisacárido natural, fibras no tejidas derivados de sal de calcio, ¿sí? Provenientes de algas marinas, ¿sí? La sal de calcio es el factor activo de ese producto, ¿va? Es bien fácil porque son moldeables, fáciles de aplicar, rellenan el espacio muerto que vamos a requerir. Ojo para qué es el calcio y ojo para qué es la plata, ¿sí? Rellena espacios muertos, disminuye la fetidez, si se fijan, ¿se acuerdan del olor? Lo neutraliza. Son biodegradables y no irritan a la piel. ¿En qué casos los vamos a usar? Úlceras grado 2 y 3, zonas donantes, heridas decidentes, ¿sí? Que se infectan y que están decidentes, fístulas y quemaduras infectadas, ¿sí? Ojo, algo bien importante, aquí se los puse en contraindicaciones, se los puse en letras rojas. Dice contraindicaciones. Estos parches están contraindicados en heridas con nulo exudado o escaso exudado. Este parche, muchachos, lo que nos va a ayudar es cuando la herida está infectada y está un exudado exagerado, va a absorber el exudado, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar bien al pendiente con nuestro paciente. Si él nos decía que puede durar de 3 a 7 días, pues tenemos que estar muy al pendiente de su herida, aunque esté cubierta. Y cuando veamos de que ya no hay exudado, porque a veces hay fuga de exudado, lo tenemos que retirar. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a provocar, muchachos, es la disecación de la herida, es lo que no queremos que pase. ¿Va? Por eso tenemos que usar ese parche en vigilarlo muy bien, ¿sí? Entonces, ya cuando está haciendo su función, ¿cómo se forma? ¿Cómo lo ves tú? Cuando abres tú, destapas la herida, va a ser, ese parche se convierte en gel. Así un gel muy, muy bonito y todo, ya hizo su función, lo retiras, lavas y si hay necesidad de aplicar otro, volvemos a aplicar. ¿Va? Ok. Son absorbentes, alta indicación de absorción, güey. Pueden disecar la herida, el lado negativo, pueden quedar fibras en el lecho de la herida, si no la curamos, si no la aseptizamos bien, y puede disecar si se aplica sin un apósito secundario. Muy bien. Láminas y tirillas, otro tipo de hidrogeles. No traje ahorita hidrogeles, es una sustancia, es un gel que va a ayudar principalmente a desvidar o mantener hidratada el tejido. Los hidrogeles, muchachos, los usamos mucho, doctora Perla y compañeros, los usamos mucho cuando tenemos expuestos un tendón o cuando tenemos expuesto un hueso. Si nosotros no permitimos hidratar ese tendón o ese ligamento o ese hueso, el hueso se diseca y se muere. Entonces, las sustancias como algunos hidrogeles me van a ayudar a mantener la humedad precisa que requiere nuestro tendón, nuestro ligamento o nuestro hueso para mantenerlo en lo que nosotros recubrimos con tejido nuevo y que haga su función fisiológica al cuerpo. Y eso es lo que nos va a ayudar principalmente. Hay hidrogeles, como les comentaba ahorita, que nos ayudan a desvidar de forma osmótica, ¿sí? O enzimática, que nos ayuda a desvidar también esas funciones de hidrogeles. ¿Ok? Y así hizo más.
Suelen descubrir, bueno, herida y no deben de empacarse en bordes. Los bordes no son precisos los hidrogeles. Muy bien, laminillas. Pues tenemos productos como el Fibracol. Si vemos estos productos, chicos y chicos aquí estos tipos de productos nos ayudan mucho. Hay un producto que se llama Healthfoam, se llama. No sé si alguno lo hemos escuchado. Es una esponja dura, en la cual si yo tengo un sangrado, me sirve como hemostasia y elimino el sangrado, ¿va? Por eso les decía, muchas veces cuando a veces hacemos una desviación y me llevo un vasito y está sangre y sangre y no puedo controlar el sangrado y no tengo algún cauterio, no tengo alguna otra sustancia para detener el sangrado, perfectamente este tipo de gel, por eso se llama gel foam, es una forma de como nieve seca, la puedo humedecer y la puedo colocar sobre el sangrado y también puedo ayudar con epinefrina, la puedo humedecer con epinefrina y hago un taponamiento y me puede ayudar al control del sangrado. Por eso yo les decía al principio que cuando haces desviaciones a pie de cama tienes que tener mucho cuidado. A mí me ha tocado, cuando yo trabajaba en hospital, que iban los internos o hasta los residentes y hacían un desviamiento grande y ya, todo estuvo bien, cubrían y se iban. Y a las 2 horas que yo iba a ver mi paciente a valorar la herida, pues toda la cama llena de sangre. Imagínense, podemos causar una hipoglicemia. Se me fue una hipovolemia, gracias doctora, perdóname, Sandra. Una hipovolemia a tal grado de que puede perder la vida mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por mala praxis o por no estar supervisando esa herida después de su desviación. Por eso yo les digo, mejor si podemos que el paciente entre a quirófano y que esté en vigilancia un buen rato y que no esté sangrando, pues perfecto. Pero bueno, este tipo de apósitos nos pueden ayudar a eso. Parches de petrolato no traigo, pero son parches a tal grado de que es algo similar al parche que les enseñé, pero tienen una sustancia de vaselina, para que me entiendan, y nos puede ayudar mucho a mantener una herida nutrida, una herida húmeda, principalmente en quemaduras, principalmente en nuevos colgajos, o donde se toma el injerto también lo puede recubrir para mantener la herida húmeda, ¿sale? Y nos permite que no haya infección. Aquí nos habla de que ese tipo de parches los podemos usar en heridas tipo 2 o tipo 3 con grado de tejido granular. Ojo, que no esté infectado. Si la herida está infectada, este parche no sirve de nada. Al contrario, como maneja humedad, nos puede ser que esa bacteria siga proliferándose y no podemos erradicar la bacteria. Número 2, en quemaduras es bien importante, en procedimientos reconstructivos, en injertos cutáneos y fictelios. Ok, ya terminé. Ya nomás aquí. Alginato de plata, pues ya vimos como el parche que vimos ustedes, que es este, muchachos. Aquí lo tenemos, ¿sale? Y es similar a este, pero este nos va a ayudar a tejido granular. Aquí el calcio nos ayuda a la absorción del exudado, no, ya nos ayuda a tener tejido nuevo y producir tejido para prepararlo para el cierre de la herida, ¿sí? Ok, también tenemos métodos alternativos. Nosotros hablamos ahorita de los antecedentes de cómo en aquella época curaban. Pues nosotros... en mi caso, yo trabajo con productos grado médico, pero que son orgánicos 100%, ¿sí? Aquí tenemos esta pomada que yo les enseñaba ahorita, que es una pomada CD3, que es enzimática, que me sirve a eliminar bacterias y a cerrar heridas, a buscar cicatrización, ¿sí? Es una pomada enzimática que la puedo incluir directamente en la herida, me ayuda a desvidar, me ayuda a desinflamar, y tiene ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque me ayuda a deshidratación, limpieza de heridas, reducción de riesgos de infección y facilitar la absorción de otros medicamentos tópicos. ¿Sale? Lo aplico directamente en la herida. Si se fijan, lo que contiene esta pomada son productos orgánicos. Contiene centella asiática, toronjil, árnica, alginato de calcio, tepescohuite. Se fijan, son todo orgánico que me ayudaron a una buena cicatrización. Yo los trabajo y gracias a Dios me ha ayudado mucho a una aceleración de crecimiento del tejido. Yo cierro las heridas en tiempo mucho más pronto que con curaciones secas o sustancias químicas, ¿va? Tengo el jabón, que es un jabón que me permite, es un jabón con un pH neutro totalmente, que lo puedo aplicar durante la herida, no ocasiono ningún daño, no la cero, sino al contrario. Y una de las sustancias que contiene es miel. Si han escuchado que podemos aplicar miel a las heridas, pues bueno, esta es una miel que ya pasa por grado médico, no es miel que la sacas del panal, pero nos sirve y también me ayuda a cicatrizar, me ayuda a septizar. Tenemos un antiséptico natural, 100% natural, que es lo mismo que ustedes conocen como el microbacin. Es un antiséptico que me ayuda a limpiar las heridas y esto me va a funcionar mucho, ¿sale?
y son las sustancias que nosotros usamos para tratar una herida. Yo no estoy peleado con lo demás. Yo juego con sustancias naturales, pero también juego con sustancias que me pueden ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Pueden ir a la par, no pasa nada. Y la ventaja de estos que son orgánicos. Es raro que un paciente sea alérgico a alguna sustancia orgánica, alguna hierba o a la miel. Que ha pasado a lo mejor alguna vez, a mí no me ha pasado, pero hemos tenido. Voy a pasar rápidamente, muchachos. ¿Me pones la otra? La otra presentación. No más rápidamente, ya para terminar, espero que hemos aprendido algo. ¿Sí? Ándale, gracias. No se lo van a robar, no sean gachos. Es para el siguiente diplomado. No. Miren, yo por ejemplo aquí en lo que nos pone en la siguiente presentación, yo manejo, muchachos, esto es lo que más o menos nosotros tratamos de mantener en una curación. Para nosotros realizar una curación, que a lo mejor ustedes lo van a hacer allá también en línea, pues principalmente lo primero y principal que tengo que hacer cuando voy a hacer una curación, principalmente es lavado de manos. Bien hecho lavado de manos, usar sustancias, equipos estériles, como guantes, pueden ser guantes de exploración, pero que sean estériles. Principalmente, pues evitar tener una barrera, principalmente con nuestros pacientes, con nuestro cubrebocas, y usar este tipo de sustancias. Aquí está, esta sí la vamos a abrir para que la... Sí. Fíjense el parche que les di, y fíjense la sustancia, el parche que les voy a pasar, y van a notar diferentes características. Toca la gasa, vean la estructura de la gasa, y es lo que nos produce que ciertamente haga un daño. Yo la uso para aseptizar, la uso para lavar, pero yo después la uso para como un parche secundario, un parche que va arriba del parche que va primario a la herida. ¿Sí? En este caso, yo uso para cubrir mi herida, uso este parche que se llama Electrofix y puede ir directamente de la herida. ¿Sí? Muy bien. Algo bien importante que forma parte de mi equipo, muchachos, es esta es una cinta métrica. ¿Sí? Yo necesito tener una evolución. Yo soy el responsable de la herida. Adelante. A ver, por favor. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, Sí, ¿y usted, ¿verdad, mire, José? soy el doctor? Sí, soy el doctor Rodríguez y yo tengo una duda. A Aún ver, todavía tengo empatía con algunos pacientes que tienen heridas. Yo no soy ajá, experto en curación de heridas, pero utilizo estos parches de Cutimed. ajá, sí lo estoy Es viendo. una malla, pero no sé si lo estoy haciendo bien porque la malla la estoy cortando. Y usted No ahorita pasa. comentó sobre algunos parches que no se deben de cortar. Ok, José, mira, ese parche sí lo puedes cortar con una tijera estéril. Tú, con tu Ah, técnica sí, sí, eso. estéril, lo cortas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú vas a usar el hecho de la herida, el tamaño del parche debe estar adentro exclusivo. No debe de sobresalir en los bordes. Al hablar yo de que no debes de cortar los parches, sobre todo los de Los hidrocoloides. coloides. ¿Por qué? Porque tienen un sello, José, alrededor. Entonces, si tú lo cortas por la parte del medio, no lleva el sello, nomás en la orilla. Y sí es adherible, pero tiene el problema de que se despega de la parte donde no va el sello y la herida pues puede entrar alguna bacteria o simple y sencillamente no hace la función de cubrir y mantener húmeda la herida. Pero todos los parches, de hecho, los parches de alginato de calcio, los de alginato tú perfectamente los puedes cortar y los puedes colocar al tamaño de la herida del lecho. En el lecho de la herida, lo estás haciendo correcto. Y otra pregunta, ¿estos parches de alginato de plata tienen un derecho y un revés o por el lado que sea? Por el lado que sea, mira, hijo, quisiera abrirlo, pero bueno, me lo va a pagar Si quiere yo lo abro. No te creas. Si quiere yo lo abro. O bueno, tú ábrelo. Ya, no te creas, es por la flor. Ábrelo. La estructura es igual por el lado derecho, por el revés, no pasa nada. Tú puedes agarrar el parche, José, y tú lo puedes hacer bolita, lo puedes cortar en tiritas, puedes cortar el cuadrito del tamaño del lecho de la herida y no tiene cara. La cara es la misma al derecho y al revés. Ok. De Y hecho, otro. Ajá. Sí, Sí, dígame. adelante. No, de hecho, Hay otro favor que se me pone. De hecho, algunos parches de alginato, José, vienen en forma de fibra. Se le conoce como pelo de ángel y es mucho más fácil maniobrarlo, pero eso es maleable 100% de cualquier cara. Pues entonces es gracias. Última pregunta o un favor, que se me podría pasar el nombre del jabón. El nombre del jabón lo voy a subir ahorita al link para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Tú vives en Juárez? Sí, así es. Pues te voy a dar el teléfono de la dueña del producto.
que es la doctora Ángeles Rodas. Ahorita te paso el teléfono de ella. Sale, gracias, se lo agradezco. Ok, sale, gracias a ti. Vamos a ver rápidamente en 2 minutos la presentación. Aquí tenemos casos de pies diabéticos, muchachos. Tengo desde el primer caso que vamos a ver, bueno, es más el segundo caso, pero vamos a ver 3 y vamos a ver cómo va evolucionando. Yo soy el responsable, desde el momento que yo tomo la decisión de curar una herida, yo soy el responsable de esa herida. Entonces yo lo que siempre hago, tomo fotos desde un inicio al final. ¿Podemos pasar la primera, por favor? Ah, pues aquí la puedo mover yo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está el control? Acá. Ok, vamos a ver. Rápidamente, caso clínico es una pacientita Mirna N de 50 años de edad, pacientita con diabetes mellitus, grado 2, descontrolada, con una lesión en un pie izquierdo. Fue una lesión traumática. Rápidamente la paciente se va a la playa muy feliz, usa una pata de gallo, guarache, y todo el día caminando y metiéndose al mar y usando su pie de gallo, su pata de gallo hasta que presentó una lesión. Cuando llega a Chihuahua, hay necrosis del primer ortejo. Pasa al hospital y lo primero que dice el médico es amputación del primer ortejo. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando entran a quirófano dejan una herida mucho más grande de lo normal? Pero bueno, eso es parte del procedimiento para eliminar todo el tejido necrosado. La amputan y así la recibo yo. ¿Sí? Fíjense bien, me la entregan, la lesión está limpia, me la entregan bien, pero ella me dice, o ella me comunica que cuando va a curaciones al hospital, con el médico que la hizo, con un geólogo, agarran un cepillo con una fibra muy gruesa, hacen una química con isoine con agua oxigenada y la tallan como si quitarle todo el lustre y todo. Eso lo hace el residente y ella pues llega llorando, viene conmigo y me dice, oye, que te va a tocar. No, ni me toques porque no, me vas a curar como es. Pues no, hacemos una técnica que después la vamos a ver y empezamos. Segunda semana y empezamos a sanar. Yo trabajo mucho con los bordes de la herida, yo uso vitamina E en los bordes de la herida y empezamos a sanar un mes. Cuando va el mes, va con el médico y el médico le había indicado, oiga, o sea, usted se va a curar su herida con agua y jabón nomás. Cuando venga conmigo, nosotros la curamos. Pues al mes va con el 50% de cierre de la herida y el doctor le preguntó, oiga, ¿con agua y jabón? Sí, agua y jabón, doctor. Yo nunca quise que dijera cómo la estábamos curando. Aquí va la evolución, miren. 15 de julio, si se fijan, bordes sanos, coloración del tejido nuevo y al final, muchachos, cierre de herida en 2 meses. El doctor le había dicho que en un mes, en un año, 2 meses, probablemente su herida cierre. Número 2, caso clínico, paciente Marco N. Ese fue mi primer paciente y me orgullo con uso de estos tipos de material. Un paciente de 53 años, diabetes mellitus 2, descontrolado 100% y llega con una necrosis de una úlcera varicosa. Se trata con un médico particular, no quiso entrar al IMSS, porque en el IMSS se le iban a amputar, y el médico, que el particular era medicina interna, no era exactamente alguien que lo tenía que tratar, hasta que llegó a ese punto, y ya cuando el médico se asustó, dijo, no, ya vete al seguro, porque ya lo terminé y no puedo hacer más por ti, y así lo recibimos. Llega al IMSS, pasa por urgencias, lo ve la geóloga, le dice, lo vamos a amputar, pero déme chance una semana, vamos a pasarlo en lo que programamos su cirugía, lo conozco yo, y hablamos con la de los productos, me dijo, vamos a hacer esto, dile a la doctora que nos dé una semana. Si en una semana no conseguimos nada, pues bueno, que la doctora proceda y así lo encontramos. Empezamos a trabajar, hicimos desbridamientos, ya no quisimos que lo metieran a quirófano porque si entraba lo iban a amputar, hicimos desbridamientos a pie de cama y empezamos a sanar. ¿Se fijan? Hicimos una tomografía, no llegó la infección, no llegó a hueso, gracias a Dios. Y empezamos a sanar. ¿Se fijan? Hasta llegar al epitelio. Y sanó. Mi paciente anda caminando, mi paciente está feliz. ¿Somos unos ángeles para ellos? No, es nuestra función. Pero nos sentimos contentos porque fíjense lo que conseguimos. Y por último, paciente de 63 años con una lesión, con un traumatismo trailero, muchachos. Trailero, se le cae una cosa en la bota durante la mañana, cuando llega en la noche a quererse quitar la bota, no podía quitarse la bota, se la rompieron y el pie todo necrótico. ¿Sí? Lo debridan, le amputan el cuarto dedo y empezamos a trabajar con el paciente. Esos pacientes que entran a quirófano y los médicos nos lo debridan y el tejido está sano, la sugerencia de nosotros como expertos en cuidados de heridas, lo invitamos a que lo saquen del hospital porque se nos puede infectar o puede agarrar una infección oportunista, un Baumani o cualquiera, y va a durar eternamente en el hospital y vamos a traer, lo mandamos a su casa y que fuera a curaciones de externo al hospital y nosotros lo curábamos, ¿sí? Empezamos a trabajar
Si se fijan, qué bonito tejido le conocimos. ¿Sí? Este fue un proceso de 3 meses, casi cierre la herida, chicos, y miren nomás qué bonita quedan las heridas. Le salvamos el pie porque probablemente se iba a complicar y el paciente ya está trabajando y ya se avienta la de 2 mujeres un camino con el trailero, ¿verdad? Y bueno, pues al último, muchachos, gracias por escucharme, gracias por compartir. Chicos ¿cómo se llama? En línea, yo siempre termino con una frase, siempre me gusta terminarlo porque es bien importante. Y la frase dice, siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. ¿Sale? Pues de mi parte es todo, les agradezco mucho. Cualquier información que tengan, aquí voy a estar al pendiente y aquí tenemos contacto con Florencia. Chicos, muchas gracias por escucharnos. Yo no interactúo mucho con la cámara, para mí esto es nuevo, pero por eso no volteaba mucho para allá, pero espero que hayamos aprendido algo nuevo. Y me da mucho gusto conocerlos. José, ahorita te mando el teléfono de la autora para que te comuniques con ella. ¿Va? Gracias y que pasen bonito día. Buenos ¿Tienen días. alguna pregunta? ¿Alguna Nada más, pregunta? de Sí. favor, si nos pudiera compartir su contacto y si trabaja aquí en Chihuahua o en otras ciudades, por favor. Mira, yo trabajo en Ciudad de Chihuahua, pero si hay algún caso especial en Delicias, Cuauhtémoc, puedo poner de acuerdo y podemos viajar hasta allá. Yo estoy libre ya, yo ya no trabajo nomás que en mi clínica de heridas, que es el domicilio. En sí, yo le digo clínica de heridas porque yo trabajo con heridas, pero yo trabajo particular y trabajo a domicilio. Esa es una buena ventaja. ¿Mm? Ok, ahorita les paso el contacto, se lo mandamos y voy a traer tarjetitas para los de Chihuahua y a José te conecto ahorita. ¿Sale? Perfecto, gracias. Gracias, doctora, gracias, chicos. Estoy Muchas a sus gracias. órdenes. Mira, te voy a regalar una tarjetita. Sí, ¿te tocó esta, no? Sí. Justo lo subimos en el grupo Los 7 días. diplomado y también le voy a tienes pedir, ya- lo vamos a subir en el drive en la plataforma, para que lo tengan, también ahí en la plataforma, ¿sale? Para que estén enterados de dónde poder localizar a Roberto, Amigo, por favor. Aquí les dejo. porque Mira. todo esto es una muy buena red, ¿sale? Gracias, chicos. Más preguntas, aprovechen. Aprovechen, Todavía todavía la doctora. tenemos oportunidad. Miren, déjame nomás, he hecho un gol nomás. Adelante. De los productos, chicos, no te tengo el micrófono. De los productos que usamos, que les enseño ahorita, que gracias a Dios son productos que nos han funcionado. También hicimos un botiquín. Este botiquín es igual a estos productos, pero en tamaño bolsillo, que podemos tenerlo en casa. Este tipo de productos lo puede usar desde un recién nacido a un adulto mayor de tantos años. Lo podemos usar en cualquier tipo de heridas, ¿sí? Aquí la gran ventaja de usar este tipo de productos es que ya no usamos, si tú compras un botiquín en la farmacia, ¿qué es lo que trae? Agua oxigenada, meltrolate, gasas, isodine, que pues tenemos la misma costumbre que es lo que usamos, pero muchachos, al hacer nosotros este botiquín, créanos que nos ha ayudado mucho, porque nos va a cerrar la herida, nos va a limpiar si hay una infección rápidamente, sin dolor, porque los productos que usamos no duelen, sino al contrario. La propiedad del tepescohuite tiene una propiedad bien importante que es analgésica. Entonces lo podemos aplicar en la herida y no duele, y nos ayuda a que ya cada vez que lo curemos no duela. Y pues aparte lo podemos tener en casa, en algún restaurante o algo. Entonces tiene la peculiaridad de que te habla de los productos y aparte tiene aquí un QR que si tú tienes duda en usar los productos, el QR, tú te metes al QR y nosotros te capacitamos por vía telefónico de cómo usar los productos. Créame que nos ha funcionado mucho y nos ha dado excelentes resultados este tipo de botiquines. Y son pues productos totalmente orgánicos. ¿Sale? Bueno, pues de mi parte es todo. Aquí los dejo. Gracias. ¿Qué necesito? ¿Qué? ¿Sí? Aquí tenemos la parte frontal donde están todos los productos que se usan y voy a girarlo y aquí está la manera de uso, qué es lo que contiene, cómo se usa y tenemos un QR de este lado en el cual que si nosotros nos metemos al QR, nosotros entra una llamada telefónica y nosotros te podemos capacitar para el uso de estos productos que son totalmente orgánicos y nos ayudan para un buen cicatrizado y una buena asepsia para nuestra vida.
Ok, pues muchas gracias, chicos, pues les agradezco mucho. Y es todo. Aquí te dejo los parches. Sí, no, ya repartimos, gracias, chicos. Sí. Me gusta que... Aquí están las preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, pues de esta manera concluimos esta ponencia de cuidado de heridas y me permito leer la siguiente constancia. La Asociación Chihuahuense de Diabetes ACAMSUR AC otorga la presente constancia al enfermero Roberto Hernández Díaz por su valiosa participación como ponente en el tercer diploma de formación de educadores en diabetes 2026 del Programa de Desarrollo Humano, Familiar y Comunitario para la Prevención, Atención y Formación en Diabetes en el municipio de Chihuahua 2026-2027. Firme el licenciado Carlos Quiroz Álvarez, presidente del Consejo Directivo ACAMSURAM, el doctor Miguel Ángel Jurado Aguirre, presidente médico ACAMSURAM, la psicóloga y educadora en diabetes Florencia Vargas Conde, directora ejecutiva ACAMSURAM, y un servidor, el doctor Leinomar Nevares Prado, coordinador de capacitación ACAMSURAM. Un fuerte aplauso para nuestro ponente. Gracias. Gracias, gracias. Antes de que se retire el doctor, si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario, por favor háganoslo saber. O cualquier cosa, vamos a tomar 15 minutos. Sí, toda la información se las vamos a hacer llegar a través de el grupo de WhatsApp. Todos los datos de Roberto se los vamos a hacer llegar por medio del grupo de WhatsApp y también en la plataforma que tenemos, también ahí se va a hacer llegar la información de Roberto para que lo tengan y que sepan de los productos. La gente que está en Juárez, estos productos allá se encuentra la dueña de los productos. La dueña de los productos. Ángeles Rodas. Así es, para que estén enterados. Y bueno, pues ya se comprometió que si hay pacientes en Delicias, Cuauhtémoc, podemos hacer el espacio para ir a visitarlos. Así es. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues a partir de este momento nos tomamos 15 minutos, todos, tanto en línea como aquí, podemos ir en paz. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Roberto. Doctora Perla, nos ponemos en contacto para platicar sobre eso. Claro que sí. Gracias, muy amable. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, José, te mando datos de la doctora. Gracias. Gracias que sí.